Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. HMPH. El Kakaroto de esta línea temporal parece mucho más fuerte. Pero mi contraparte aquí es mucho más débil. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo demonios lo superó Kakaroto por tanto? Vegeta frunció el ceño mientras miraba a Goku, luego a su otro yo. En su propia línea temporal, Goku siempre había estado por delante de él, pero nunca se había quedado atrás. La diferencia entre ellos nunca había sido tan grande. Pero el Vegeta de esta línea temporal parecía mucho más débil que Goku. Aunque técnicamente no era él, seguía frustrándolo. Mientras tanto, Salama entrecerró los ojos mientras observaba a Goten y a los demás. A su lado, Demigra parecía igualmente serio. Señor Salama, no me esperaba esto. Planeábamos ir tras estos tipos, pero ellos vinieron primero. Si unen fuerzas, nuestras posibilidades de victoria no serán muchas. La voz de Demigra denotaba preocupación. No hacía mucho, habían detectado varias fuentes de energía divina en esta línea temporal. El plan era absorber su poder antes de buscar más presas. Pero inesperadamente, sus objetivos habían acudido a ellos. Ahora, si todos estos guerreros unían fuerzas, las cosas se complicarían mucho más. Después de todo, cada uno de ellos poseía una fuerza increíble. Y entre ellos había algunos guerreros cuya aura divina ni siquiera podía detectar correctamente. Pero Salama simplemente resopló con desdén. No hay nada de qué preocuparse. Su llegada solo significa más energía que absorber. La voz de Salama rebosaba confianza. Su expresión permaneció completamente serena. Para él, estos guerreros no eran más que combustible para aumentar aún más su poder. No importaba cuántos vinieran. El resultado sería el mismo. En todo caso, lo acogió con agrado. Sería aún mejor si Zeno y el gran sacerdote también aparecieran. Así, podría lidiar con todo de una vez. Y justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, una enorme grieta púrpura se abrió repentinamente en el cielo. Una abrumadora energía divina surgió de su interior. Innumerables figuras emergieron de la grieta, su presencia sacudiendo la esencia misma de la realidad. De pie al frente, estaban Zeno y el gran sacerdote. A su izquierda y derecha, estaban todos los ángeles y dioses de la destrucción de todos los universos. Capítulo 186. El juicio del gran sacerdote. El gran sacerdote y Zeno. ¿De verdad son ellos? y ¿Lord Beerus y Whis? Pero no estaba ya muerto Lord Beerus. Los demás dioses de la destrucción y ángeles también están aquí. Esto no es bueno. Al ver a Zeno y al gran sacerdote, Goku y Vegeta se pusieron serios. Conocían perfectamente el profundo rencor entre el gran sacerdote y Goten. Ahora, con poderosos enemigos demoníacos ya presentes, si Zeno y el gran sacerdote también decidían actuar, las cosas se complicarían aún más. Aunque Goten era increíblemente fuerte, enfrentarse a Zeno y al gran sacerdote era algo completamente distinto. ¿Sería capaz? ¿Tendría alguna oportunidad? Ustedes también conocen a Zeno y al gran sacerdote. No tienen que estar tan nerviosos. Zeno y el gran sacerdote son muy buenas personas y somos amigos. Goku habló al notar la tensión en los rostros de Goku y Vegeta. No entendía por qué parecían tan inquietos. Después de todo, Zeno y el gran sacerdote siempre habían sido amigos, prácticamente eran amigos. ¿Esa persona es amable? En nuestra línea temporal no es así. Goten casi quedó atrapado en una dimensión separada para siempre por su culpa. Más importante aún, si no hubiéramos escapado a otra línea temporal, ya estaríamos todos completamente borrados. La voz de Vegeta era fría. No podía creer que el Oje Goku hubiera dicho algo tan ingenuo. Para Zeno y el gran sacerdote, los mortales no eran más que insectos. Si uno de ellos frunciera el ceño, universos enteros podrían ser borrados en un instante. Decenas de miles de millones de vidas podrían desvanecerse con un gesto de la mano. ¿Y este idiota de Kakaroto de verdad pensaba que eran buenas personas? ¡Qué idiota! N/T. Kakarot. ¿Qué? ¿Algo así pasó en tu línea temporal? Zen-chan y el gran sacerdote de verdad intentaron matarlos. A Goku, el OG, claramente le costaba creerlo. Por experiencia, Zeno y el gran sacerdote siempre habían sido razonables. Sobre todo el gran sacerdote, que siempre tenía una sonrisa cálida y amable. ¿Por qué actuarían de repente de forma tan diferente?
Y mientras Goku y Vegeta discutían, la mirada de Goten se fijó en Zeno y el gran sacerdote. Al mismo tiempo, se dio cuenta de algo. El gran sacerdote y todos los dioses de la destrucción lo miraban directamente. Algo no encajaba. Estos no eran uno Zeno y un gran sacerdote cualquiera. Eran los de su línea temporal. La mirada del gran sacerdote lo dejaba dolorosamente claro. Su expresión era fría, depredadora, como si quisiera devorar a Goten entero. No se preocupen tanto. Iré a hablar con Zen-chan. En un instante, Oge Goku apareció de repente frente a Zeno y el gran sacerdote. Zen-chan. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oge Goku sonrió y extendió la mano con indiferencia a modo de saludo. Pero algo andaba mal. La expresión de Zeno se ensombreció de inmediato. En su línea temporal, Goku y Zeno no tenían una buena relación. Quizás se debía a que la existencia de Goten había cambiado el curso del destino. Es vos. En un instante, los dos guardias de Zeno aparecieron frente a Oge Goku. Sus voces eran frías, sin emociones. Mortal, cuida tu tono al hablar con el señor Zeno. Ten cuidado o te eliminaremos. Al mismo tiempo, los dioses de la destrucción detrás de Zeno entrecerraron los ojos hacia Oge Goku. Un simple mortal, atreverse a hablar con tanta naturalidad delante de Zeno. Imperdonable. Si Zeno siquiera suspirara, matarían a Oge Goku en el acto. ¿Qué les pasa? ¿No somos amigos? ¿No me reconocen? Soy Goku. Oge Goku miró a Zeno y al gran sacerdote en estado de shock. Nunca los había visto actuar así. Siempre habían sido amables. Pero ahora lo miraban como si fuera un extraño. Como si nunca se hubieran conocido. Piérdense. Sin decir una palabra más, los guardias de Zeno atacaron. ¡Bum! Un puño salió disparado hacia adelante, dirigido directamente a Oge Goku. ¿Qué? La expresión de Oge Goku cambió mientras instintivamente levantaba los brazos para bloquear. ¡Bum! Salió volando hacia atrás. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, creando una enorme onda expansiva. Pero no fue para tanto. Oge Goku había alcanzado el nivel omnidios. Ni siquiera los guardias de Zeno podían causarle daño real. Si activaba su forma omnidios completa, probablemente podría derrotarlos fácilmente. Señor Zeno, habló el gran sacerdote en voz baja, con un tono extrañamente tranquilo. Parece que además de lidiar con Goten hoy, también tenemos algunos tipos problemáticos. Su mirada se dirigió a Salama y sus secuaces. Su misión era clara, pues habían venido a esta línea temporal para rastrear a Goten. Y ahora, era hora de que aprendiera una lección. Un mortal jamás podría desafiar la autoridad de los dioses. El castigo por desafiar a los dioses era la muerte. ¿Es Salama? Así que, finalmente rompieron el sello. Si ese es el caso, entonces, acabemos con ellos hoy. Por primera vez, la expresión infantil habitual de Zeno desapareció. Su rostro se tornó serio. Se giró hacia los dioses de la destrucción y los ángeles que estaban detrás de él. Les dejo a ustedes a los pequeños. Goten pertenece al gran sacerdote. Eso es todo. Confiaba en que el gran sacerdote podría encargarse fácilmente de Goten. ¿Y los secuaces de Salama? Sus dos guardias serían más que suficientes para mantenerlos a raya. Una vez que el gran sacerdote acabara con Goten, podrían aniquilar a Salama juntos. Sí, señor Zeno. Los dioses de la destrucción y los ángeles se inclinaron al unísono. Se habían preparado para esto antes de llegar. Sus restricciones angelicales se habían levantado. Ahora, los 12 ángeles podían luchar con todo su poder. Con su fuerza combinada, junto con los dioses de la destrucción, incluso Salama tendría dificultades para mantenerse firme. En ese momento, Esbos, el gran sacerdote desapareció. Cuando reapareció, estaba de pie frente a Goten. Su mirada no mostraba ninguna emoción. Goten, te lo dije antes, no puedes escapar. Hoy enfrentarás el juicio, pase lo que pase. Matar ángeles y dioses de la destrucción es un crimen. Y la única sentencia es la muerte. Capítulo 187, Goten vs. Gran sacerdote, destrucción planetaria. Al decir esto, el gran sacerdote parecía tranquilo y confiado. Estaba completamente preparado para Goten ese día. En cuanto a quienes lo apoyaban, también los destruiría por completo. El linaje Saiyajin era realmente extraordinario. Ahora que un Goten había aparecido entre ellos, era imposible saber cuándo surgiría otro. Tenía que evitarlo.
No seas tan arrogante, gran sacerdote. Quizás te hayas vuelto más fuerte, pero crees que yo me he mantenido igual. Alcancé mi fuerza anterior en poco más de 10 años. ¿Crees que no he mejorado en estos últimos años? Ante la calma del gran sacerdote, Goten permaneció igual de sereno. Siempre había sabido que este día llegaría tarde o temprano. Y ahora, parecía ser el momento perfecto. Ambos tenían el mismo objetivo, eliminarse mutuamente. Esta era la oportunidad ideal para aniquilarlos a todos. Por suerte, esta batalla no tendría lugar en la línea temporal de GT. De lo contrario, esa línea temporal sufriría una devastación total. HMPH. No te confíes tanto, Goten. ¿De verdad crees que el poder del gran sacerdote es tan insignificante? Déjame aclarar una cosa, no importa qué habilidad uses, escapar es imposible. El gran sacerdote resopló, tratando a Goten de forma diferente a los demás. La fuerza de Goten era inmensa, casi igualando la suya. Un oponente de este nivel no podía tomarse a la ligera. Especialmente uno que podía amenazar su propia existencia. ¿Escapar? ¿Te estás sobreestimando o subestimando? No soy yo quien podría huir hoy. Solo asegúrate de no huir cuando llegue el momento. Goten habló con calma antes de volverse hacia Goku y Vegeta. Olvídense de Salama y los dioses demonios malignos por ahora. Vayan y eliminen a todos los dioses de la destrucción y ángeles, sin dejar a ninguno con vida. Excepto a Beerus. Su voz era fría, cargada de intenciones asesinas. Odiaba a los dioses incluso más que a los dioses demonios malignos. Quizás, llegado el momento, una alianza con los demonios no fuera descartable. Sí, Lord Goten. Earth y Broly asintieron de inmediato. No sabían nada de los supuestos ángeles. Si Goten les ordenaba eliminar a los dioses, obedecerían sin dudarlo. Después de todo, ¿qué podían hacer los dioses? ¿Qué podían hacer los ángeles? En cuanto Goten dio la orden, todos cargaron contra los dioses de la destrucción y los ángeles. En ese momento, solo escuchaban a Goten. ¿Zeno y el gran sacerdote? Ni siquiera valía la pena preocuparse por ellos. Los estás guiando a la muerte. Todos ustedes perecerán hoy, su existencia será borrada, incluso sus almas dejarán de existir. La voz del gran sacerdote era fría mientras llamas plateadas se encendían a su alrededor. Su poder había aumentado significativamente. Pero Goten no se inmutó. Tras 6 años de intenso entrenamiento, su poder había evolucionado drásticamente. Incluso si Zeno y el gran sacerdote unieran fuerzas, Goten estaba listo. Si no se hubiera preparado del todo, no estaría enfrentándolos ahora. Vos. En un instante, el gran sacerdote desapareció. Su velocidad era cegadora. Antes de que Goten pudiera reaccionar, el gran sacerdote apareció detrás de él y blandió su mano en un poderoso golpe. En el momento en que se lanzó el ataque, el cuerpo de Goten se encendió con un aura de ki ardiente. Sin dudarlo, se transformó en Super Saiyan 4 Limit Breaker. Aunque la transformación en sí seguía siendo la misma, su poder de combate base había aumentado exponencialmente en los últimos 6 años. Como resultado, su fuerza transformada había alcanzado un nivel completamente nuevo. Al transformarse, Goten no se sintió amenazado en absoluto. En cambio, simplemente levantó una mano y bloqueó el ataque del gran sacerdote sin esfuerzo. Parece que siempre prefieres atacar por la espalda. ¿Pero de verdad crees que un ataque furtivo como ese funcionaría conmigo? Goten sonrió con suficiencia mientras soltaba la mano del gran sacerdote y flotaba en el aire. Desde la distancia, Salama observaba la escena con expresión perpleja. ¿Qué pasa? ¿No se supone que son aliados del gran sacerdote y Zeno? Parece que su relación no es tan armoniosa como pensaba. ¡Qué sorprendente! Una fría sonrisa se dibujó en su rostro. Esperaba que la batalla de hoy fuera difícil, pero ahora, podría terminar antes de lo esperado. Si el gran sacerdote y Zeno hubieran unido fuerzas con el grupo enemigo, enfrentarse a ambos bandos a la vez habría sido un desafío. Incluso si todos los dioses demonios malignos se hubieran fusionado, la victoria no habría estado garantizada. Pero ahora, Salama se dio cuenta de que se había preocupado en vano. Había una clara tensión entre ellos. Estaban demasiado concentrados el uno en el otro como para siquiera reconocer su lado. Esta era la oportunidad perfecta. Mientras luchaban, él podría absorber su poder divino. Para cuando se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. ¡Boom! 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 Goku y Vegeta ya se habían enfrentado a los ángeles y los dioses de la destrucción. Goku y Vegeta de la línea temporal GT nunca antes se habían encontrado con un dios de la destrucción.
Así que no se guardaron nada. Sus formas de Super Saiyan V no eran más débiles que los dioses de la destrucción. Años de entrenamiento habían llevado su poder a niveles sin precedentes. Mientras tanto, en el cielo, Goten y el gran sacerdote habían comenzado su batalla. ¡Boom! Al chocar sus puños, la fuerza bruta destruyó la superficie terrestre al instante. La onda expansiva resultante se expandió, reduciendo a polvo docenas de planetas. ¡Maldición! ¡Maldición! Oje Gohan apretó los puños con fuerza, con la mirada fija en Goten y el gran sacerdote. ¡Esos bastardos! Aniquilaron la Tierra en un instante. ¡Esto es imperdonable! A su lado, el rostro de Oje Vegeta se retorció de rabia. Kakaroto, ninguno de estos bastardos se salvará. ¿Con quién nos enfrentaremos primero? Si no fuera por su repentina aparición, la Tierra no habría sido destruida. Ni uno solo de ellos debería vivir. Goku apretó los dientes, mirando fijamente a Salama y a los demás. Podía sentirlo, energía maligna pura y sin filtrar que irradiaba de ellos. Primero deshagámonos de esos malvados. Una vez que los derrotemos, encontraremos la Super Dragon Balls y restauraremos la Tierra a su estado original. Sus ojos ardían de furia. N/T, hermano, ¿qué te hicieron? Deja a los pobres demonios en paz. Ataca a Senchan. Capítulo 188. Forma de combate del gran sacerdote. En ese momento, Goku y Vegeta se unieron al campo de batalla. Con su llegada, el ya caótico campo de batalla se volvió aún más intenso. Como la mayoría de los luchadores habían alcanzado el reino de los dioses, podían sobrevivir en el vacío. Incluso guerreros como Broly tenían esta habilidad. Simplemente nunca lo había probado antes mientras vivía en el planeta Vampa. La batalla había entrado en su etapa más feroz, especialmente el enfrentamiento entre Goten y el gran sacerdote. Esta era la pelea que Goten había esperado durante años. Más que nada, quería derrotar por completo al gran sacerdote y pisotearlo, para hacerle comprender lo escandalosas que habían sido sus acciones pasadas. Si este tipo no hubiera estado tan concentrado en encerrarlo en el reino del vacío en ese entonces, no habría albergado un resentimiento tan profundo. ¡Bum! 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 Los puños chocaron mientras Goten y el gran sacerdote se enfrascaban en un intercambio implacable de ataques. En ese momento, sus fuerzas parecían estar igualadas. Cada vez que chocaban, ninguno obtenía una clara ventaja sobre el otro. ¡Bum! Otro golpe feroz envió ondas de choque a través del espacio, convirtiendo los planetas cercanos en polvo. La fuerza del choque hizo que Goten y el gran sacerdote salieran despedidos varios miles de metros antes de que volvieran a acortar la distancia al instante. El gran sacerdote entrecerró los ojos mientras miraba a Goten. Goten, nunca esperé que te volvieras tan poderoso. Si lo hubiera sabido, te habría matado entonces. Parece que cometí el error de criar un tigre, y ahora debo lidiar con ello. Su voz era gélida, llena de instinto asesino. En realidad, la última vez que pelearon, tuvo la oportunidad de matar a Goten. Pero en ese momento, habría requerido usar todo su poder, algo que no estaba dispuesto a hacer contra un simple mortal. Quizás Goten no parecía una amenaza real en ese entonces, así que el gran sacerdote se contuvo. Ahora, se dio cuenta de su error. Si hubiera eliminado a Goten desde el principio, no estaría lidiando con este problema ahora. Goten se había vuelto demasiado fuerte y su ritmo de progreso era aterrador. Por suerte, hoy tenía la oportunidad de acabar con él. Una vez que Goten estuviera a cargo, él y el señor Zeno podrían unir fuerzas para sellar por completo, o incluso borrar, a Salama. Aquellos que se atrevieran a desafiar la autoridad de los dioses debían ser eliminados. Es demasiado tarde para arrepentimientos, respondió Goten con calma. Tu fuerza actual no es suficiente para matarme. No estaba seguro de si el gran sacerdote tenía más ases bajo la manga. Pero, claro, ¿acaso él no tenía algunos propios? Durante los últimos 6 años, no se había quedado de brazos cruzados. Tienes demasiada confianza en ti mismo. La expresión del gran sacerdote se ensombreció. No negaré que eres mucho más fuerte que antes. Pero si de verdad quiero matarte, puedo. Ahora, déjame mostrarte el verdadero poder del gran sacerdote. Al mismo tiempo, te convertiré en un ejemplo. Que todos vean que desafiar a los dioses tiene un alto precio. Una presión aterradora llenó el campo de batalla mientras la mirada del gran sacerdote se volvía más fría. Aunque le parecía indigno usar todo su poder contra un mortal, la situación actual lo exigía. Si no se entregaba por completo, podría no ser capaz de enfrentarse a Goten. Y si Goten escapaba hoy, quién sabía cuánto más fuerte se volvería. Pase lo que pase, Goten tenía que morir allí. Basta de charla.
Muéstrame tu fuerza. La expresión de Goten permaneció imperturbable. Veamos si no estás presumiendo. Los labios del gran sacerdote se curvaron en una sonrisa gélida. Mortal, entonces siente la opresión de un dios. A ver si aún puedes actuar con tanta arrogancia cuando termine. Su mirada fría se intensificó. Al segundo siguiente, una poderosa aura de ki plateada explotó alrededor de su cuerpo, elevándose a un ritmo alarmante. En un instante, el espacio que lo rodeaba se transformó en un vacío púrpura, distorsionando la esencia misma de la realidad. La energía divina del gran sacerdote surgió, sacudiendo el universo entero. Su presencia se volvió abrumadora, como si todo lo demás hubiera sido absorbido por su aura. Las batallas de los otros guerreros se desvanecieron en la insignificancia, lo único que quedó fue el aterrador poder del gran sacerdote. A medida que su energía divina seguía aumentando, su forma física experimentó una transformación impactante. La figura, que antes medía 1,4 metros de altura, se expandió repentinamente a 1,8 metros. Su cuerpo, de aspecto frágil, se volvió corpulento e imponente, exudando una inmensa sensación de poder. Pero para Goten, estos cambios físicos no significaban nada. Lo que realmente lo conmocionó fue la presión de la energía del gran sacerdote. Un sonido profundo y gutural retumbó desde la garganta del gran sacerdote. ¡Oh! Una aura divina aterradora se extendió al instante, envolviendo toda la dimensión de la línea temporal. En ese momento, la fuerza del gran sacerdote era completamente absurda. Incluso Goten, quien había librado innumerables batallas, nunca antes había sentido una fuerza tan abrumadora. Sospechaba que el gran sacerdote aún ocultaba poder, pero no esperaba que su aura divina alcanzara un nivel tan aterrador. Al otro lado del campo de batalla, Salama y Goku también sintieron la oleada de poder del gran sacerdote. La expresión de Salama se tornó sombría. «¡Maldición! ¡Maldición!», maldijo. Nunca imaginé que en los cientos de millones de años que estuve sellado, el poder de ese enano alcanzaría tal nivel. Su rostro se ensombreció aún más. Si tuviera que luchar contra él solo, no tendría ninguna posibilidad. Cuando conoció al gran sacerdote, no era nada, débil e insignificante. Salama podría haberlo aplastado sin esfuerzo. Pero ahora, después de millones de años, el gran sacerdote había experimentado una transformación completa. Incluso si Salama hubiera recuperado todo su poder, dudaba que pudiera enfrentarse a él. Después de todo, mientras estuvo sellado, su fuerza solo se había recuperado lentamente, no había podido fortalecerse. Esto es una locura», murmuró Goku, apretando los puños. El aura divina que irradiaba el gran sacerdote estaba mucho más allá de todo lo que jamás había imaginado. ¿Es este el verdadero poder del gran sacerdote?, preguntó Vegeta con voz tensa. Está completamente fuera de nuestra comprensión. Me pregunto si Goten podrá con esto. Mientras observaban la batalla, la incertidumbre los invadía. Goten era innegablemente fuerte. Pero comparado con la forma actual del gran sacerdote, no podían sentir ningún poder rival en Goten. Capítulo 189. Fortalezas ocultas. Ese tipo, Goten, es fuerte, pero no creo que sea rival para el gran sacerdote. Estos seres han vivido cientos de millones de años, es imposible saber la profundidad de su poder. El talento de Goten es impresionante, sin duda. Pero al final, solo ha entrenado por poco tiempo. Vegeta frunció el ceño mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. La verdad era que su lucha apenas importaba en el panorama general. Incluso si morían allí, no cambiaría el resultado. La verdadera batalla, la que lo decidiría todo, era entre Goten y el gran sacerdote. Si Goten ganaba, tendrían la oportunidad de salir de allí con vida. Si perdía, todos estarían prácticamente muertos. Pero, extrañamente, Vegeta no sentía miedo. Aunque este fuera el final, había algo emocionante en estar en este campo de batalla, enfrentándose a estos seres increíblemente poderosos. Su fuerza había alcanzado un nivel que jamás había soñado. Si tenía que morir, no había mejor lugar para ello. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Entonces, justo cuando todos volvían su atención a la pelea, el gran sacerdote experimentó otra transformación. Su cabello, antes cuidadosamente recogido, se soltó, erizándose violentamente. Sus ojos se oscurecieron a negro y sus pupilas ardieron en rojo. Tras él, el halo angelical cambió, expandiéndose en una formación de múltiples anillos y púas. Una abrumadora ola de energía divina irradió de él, estremeciendo a los dioses que observaban. Nunca antes habían visto la forma definitiva del gran sacerdote. Esta era la primera vez. Un profundo temor se apoderó de los dioses.
La mera presencia de la transformación del gran sacerdote era sofocante. Era un poder mucho mayor que cualquier cosa que hubieran presenciado. Pero al mismo tiempo, muchos de ellos estaban llenos de emoción. Con este poder, el gran sacerdote podría eliminar fácilmente a cualquiera que se atreviera a desafiar el mandato de Zeno. Goten del Universo 7 sería aplastado en un instante. ¡Oh! El gran sacerdote ha alcanzado su forma definitiva. En todos estos miles de millones de años, nunca había adoptado esta forma. Parece que Goten ya no se anda con rodeos, ha enfadado al gran sacerdote de verdad. La voz infantil de Zeno tenía un dejo de emoción. Incluso él estaba sorprendido. Había pasado una eternidad desde que el gran sacerdote había desatado su forma definitiva. Goten se enfrentaba a un mundo de sufrimiento. Pero era su culpa. Matar dioses y ángeles era una grave ofensa. Si simplemente hubiera aceptado el castigo cuando llegó el momento, nada de esto habría sucedido. Si se hubiera convertido en el gran dios de la destrucción en aquel entonces, incluso podría haberlos destruido sin consecuencias. Pero ahora era demasiado tarde. Esta batalla solo terminaría de una manera. No quedaba ninguna bondad en la expresión del gran sacerdote. Su amable sonrisa había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una mirada gélida e impasible. Sus pupilas rojas irradiaban un poder despiadado. Miró a Goten con la misma indiferencia de siempre. «Despierta, Goten. Hagas lo que hagas, no podrás derrotarme en mi forma definitiva. Te borraré en un instante». Sus palabras no eran una amenaza. Eran la constatación de un hecho. A sus ojos, desde el momento en que adoptó esa forma, el resultado ya estaba decidido. Goten no era más que un pez en la tabla de cortar. Por mucho que se esforzara, nada tendría sentido. HMPH. Goten soltó un resoplido frío. N/T, tan frío que incluso un Uchiha tendría un orgasmo. ¿Eso es todo? Por decirlo de alguna manera, confías demasiado en tu propia fuerza. No creas que eres el único que oculta su poder. A pesar de la abrumadora fuerza que tenía ante sí, Goten permaneció inquebrantable. La forma definitiva del sumo sacerdote era impresionante. Su fuerza era realmente aterradora. Pero no fue suficiente para hacer que Goten se encogiera de miedo. Durante los últimos 6 años, no había permanecido en su estado de Super Saiyan 4 Limit Breaker. Ya lo había superado. Había alcanzado un nivel superior. Sigue siendo arrogante. La voz del sumo sacerdote permaneció impasible. Entonces muéstrame tu poder. En su estado normal, nunca había disfrutado pelear. Principalmente porque nadie era un oponente digno, aparte del propio Zeno. Por eso casi nunca había necesitado entrar en su forma de ángel definitivo. Parece que tendré que hacerlo, sonrió Goten con suficiencia. Esta forma actual no será suficiente para lidiar contigo. Pero será mejor que te prepares, porque quien muera aquí hoy, serás tú. La expresión del sumo sacerdote brilló brevemente con incertidumbre. ¿Por qué Goten seguía tan tranquilo? Acababa de presenciar la forma ángel definitiva, una forma incomprensible, pero no mostraba miedo. Y no parecía una actuación. ¿Podría ser que Goten hubiera superado sus límites una vez más? ¿Podría realmente igualarlo, incluso en ese estado? La idea era absurda. Un mortal seguía siendo un mortal. Debería ser imposible para un ser que había vivido menos de 100 años alcanzar su nivel. Y sin embargo, la confianza de Goten no parecía fingida. ¿Era posible? A un lado, los ojos de Zeno brillaban de emoción. ¡Guau! ¿De verdad puede Goten aumentar aún más su poder? ¡Qué locura! Esta va a ser una pelea muy divertida. A Zeno no le preocupaba en lo más mínimo quién ganaría. Para él, esto era solo entretenimiento, la batalla definitiva entre Goten y el gran sacerdote. Sin embargo, sus dos guardias no estaban tan divertidos. Señor Zeno, ese Goten solo está fanfarroneando. Es imposible que un mortal, con menos de un siglo de vida, pueda igualar al gran sacerdote. Habían visto la forma definitiva del ángel antes. Sabían lo absurdamente poderosa que era. Y estaban seguros, por mucho talento que tuviera un mortal, nunca podrían derrotar al gran sacerdote. Zeno ladeó la cabeza ligeramente y su sonrisa se ensanchó. No deberían subestimar a Goten. No creo que esté fanfarroneando. Incluso ahora, tiene la misma confianza de siempre. Quizás, solo quizás, si tenga lo necesario para luchar contra el gran sacerdote en su forma de ángel definitivo. Sus palabras dejaron a los guardias sin palabras. Zeno, el Omnirei, ¿confiaba en Goten? ¿Podría tener razón? Cuando la tensión en el campo de batalla alcanzó su punto máximo,
todas las miradas se posaron en Goten. Capítulo 190, la nueva forma de Goten. Goten, admito tu talento, pero eres demasiado arrogante. Sé que no has estado ocioso estos últimos años. Sin embargo, aún no tienes las cualidades para derrotarme, y mucho menos para matarme. Solo existe un ser capaz de destruirme, y ese es el señor Zeno. Tú, ni siquiera te acercas a ser digno. El sumo sacerdote miró con desdén a Goten, con una voz llena de absoluta confianza. Tenía que admitirlo, este mortal poseía una fuerza de combate notable. Pero le era imposible ganar. Ningún mortal podría lograr semejante hazaña. Ni antes, ni ahora, y mucho menos en el futuro. En su forma de ángel definitiva, su poder trascendía la comprensión mortal. Goten, sin embargo, permaneció imperturbable. Si tengo las cualidades o no, no es algo que debas decidir. Pronto te darás cuenta de lo absurdas que fueron tus palabras. Goten no tenía intención de continuar con este intercambio inútil. El sumo sacerdote era demasiado vanidoso, estaba demasiado perdido en sus propios delirios de invencibilidad. Ninguna palabra lo despertaría. Solo una paliza lo haría. ¡J.A.! Al instante siguiente, Goten apretó los puños y abrió los brazos. Una aura de ki aterradora brotó de su cuerpo, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Entonces, comenzó su transformación. Su cabello rosa violáceo se transformó en un deslumbrante blanco plateado, fluyendo libremente mientras se extendía rápidamente hasta su cintura. Sus pupilas brillaron, adquiriendo el mismo tono plateado brillante. En ese momento, Goten se había convertido en Super Saiyan V. Esta transformación fue el resultado de su incansable entrenamiento. Superó con creces la forma Super Saiyan 4 Limit Breaker que había estado usando antes. Crujido. Poderosos rayos centellearon alrededor de su cuerpo, desgarrando el mismísimo tejido del espacio. El sumo sacerdote, sin embargo, permaneció impasible. ¿Es esta tu carta del triunfo, Goten? Su voz era fría, su expresión indescifrable. Debo haberte sobreestimado. Si de verdad crees que esto es suficiente para desafiarme, entonces eres aún más tonto de lo que pensaba. Tenía que admitirlo, la fuerza de Goten había sufrido un cambio drástico. Si todavía estuviera en su forma normal, no habría sido rival para este nivel de poder. Pero ahora estaba en su forma de ángel definitivo. Y el poder de un ángel supremo superaba con creces la comprensión de Goten. Quizás por eso creía que la confianza de Goten era infundada. HMPH. Goten soltó un resoplido frío, con una sonrisa burlona tirando de las comisuras de sus labios. ¿De verdad crees que este es mi límite? Espero que puedas conservar esa confianza cuando te muestre cómo es el verdadero poder. Entonces, su expresión cambió. ¡Ja! Un rugido profundo y primitivo brotó de la garganta de Goten. ¡Bum! ¡Bum! De repente, toda la dimensión tembló violentamente. Retume. El cielo se partió, como si el tejido de la realidad misma se estuviera deshaciendo. Rayos cegadores de relámpagos dorados, tan masivos como dragones, se enroscaron en el vacío, arrasando planetas enteros. La fuerza del creciente poder de Goten envió ondas de choque que recorrieron el universo. Incluso Salama, la antigua y poderosa entidad, sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Su rostro se contorsionó por la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Toda la dimensión está temblando. Este poder es incomprensible. Podría incluso superar al gran sacerdote. Apretó los puños y su expresión se ensombreció. Un simple mortal, un ser que debería haber sido insignificante, irradiaba una fuerza superior a la del mismísimo gran sacerdote. La comprensión sacudió a Salama hasta la médula. Si esto continuaba, Goten podría fácilmente volverse lo suficientemente poderoso como para matarlo. Salama se creía preparado para cualquier cosa. Pero esto superaba todo lo que había anticipado. Incluso si se fusionaba con los otros dioses demonio y alcanzaba su forma de arconte, aún podría no ser capaz de derrotar a este mortal. Sin embargo, había un rayo de esperanza en este caos. El gran sacerdote era quien luchaba contra Goten. Si ambos se debilitaban lo suficiente, Salama podría abalanzarse y eliminarlos a ambos. Y con su habilidad sifón, podría absorber su ki divino, lo que le permitiría ascender a niveles de poder inimaginables. A pesar de su miedo, una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Salama. Sí, esto aún podría jugar a su favor. Mientras tanto, todo el campo de batalla había caído en un silencio atónito. Todos sintieron la magnitud de la transformación de Goten.
Expresiones de absoluta incredulidad se dibujaron en todos los rostros. Incluso Goku, quien había entrenado junto a Goten, se quedó sin palabras. Nunca antes había visto esta forma. Nunca antes había sentido una energía divina como esta. ¿Cuándo se volvió Goten tan poderoso? Ni siquiera Zeno pudo contener su emoción. ¿Ves? Te dije que Goten no estaba fanfarroneando. El hecho de que mantuviera la calma frente a la forma de ángel definitiva del gran sacerdote significa que debía tener un plan desde el principio. Entonces, la sonrisa de Zeno se desvaneció levemente. Es una pena que esté en el bando equivocado. Lidiar con él no será fácil. Los dos guardias reales de Zeno se quedaron paralizados por la sorpresa. Al principio, habían pensado que Goten solo hablaba, que simplemente fingía confianza. Pero ahora, su poder había eclipsado por completo incluso al sumo sacerdote. Y justo cuando creían que Goten había alcanzado su máximo potencial, su aura estalló de nuevo. Bajo las miradas atónitas de todos los presentes, se transformó una vez más. El aura llameante que lo rodeaba se volvió de un blanco puro y brillante. Los relámpagos que parpadeaban a su alrededor cambiaron de color, transformándose en un naranja intenso y ardiente. Su largo cabello plateado, que antes le llegaba hasta la cintura, comenzó a acortarse, volviendo a su longitud original. Y finalmente, su cabello plateado adquirió un tono aún más puro, un blanco nieve. Pero el cambio más impactante apareció en su frente. Un distintivo símbolo en forma de V se había formado entre sus cejas. Esto ya no era solo el Super Saiyan V. Este era el nacimiento de algo mucho más grande. Este era el Super Saiyan blanco omnidios. N/T. Estoy en las últimas etapas de mi tesis. Una vez terminada, intentaré acelerar el ritmo de la traducción. El ritmo de publicación es un poco aleatorio ahora mismo. Finalmente envié mi material para que me lo revisaran. Podría estar libre de las molestias del proyecto para marzo, así que esperen que esto se acelere y termine el próximo mes. Capítulo 191. Poderosa forma omnidios. Crujido. Después de transformarse en la forma Super Saiyan blanco omnidios, un rayo naranja brilló alrededor del cuerpo de Goten. Rayos de relámpagos surgieron a su alrededor como pequeñas serpientes, e incluso las llamas blancas del aura comenzaron a mezclarse con el rayo naranja. En ese momento, Zeno y el gran sacerdote quedaron completamente atónitos. Aunque Zeno había especulado que Goten podría tener una transformación más poderosa, no esperaba que alcanzara ese nivel. El gran sacerdote estaba igualmente impactado. Esta poderosa aura divina había superado con creces la suya. En una batalla, no había duda de que definitivamente perdería. Incluso con la forma de ángel verdadero, era absolutamente imposible ser el oponente de Goten. Pero, maldita sea, ¿cómo pudo pasar algo así?, dijo el gran sacerdote, perdiendo la compostura. ¿Cómo puede ese mortal tener un poder tan poderoso? La comprensión sacudió a Salama hasta la médula. Si esto continuaba, Goten podría fácilmente volverse lo suficientemente poderoso como para matarlo. Salama se creía preparado para cualquier cosa. Pero esto superaba todo lo que había anticipado. Incluso si se fusionaba con los otros dioses demonio y alcanzaba su forma de arconte, aún podría no ser capaz de derrotar a este mortal. Sin embargo, había un rayo de esperanza en este caos. El gran sacerdote era quien luchaba contra Goten. Si ambos se debilitaban lo suficiente, Salama podría abalanzarse y eliminarlos a ambos. Y con su habilidad sifón, podría absorber su ki divino, lo que le permitiría ascender a niveles de poder inimaginables. A pesar de su miedo, una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Salama. Sí, esto aún podría jugar a su favor. Mientras tanto, todo el campo de batalla había caído en un silencio atónito. Todos sintieron la magnitud de la transformación de Goten. Expresiones de absoluta incredulidad se dibujaron en todos los rostros. Incluso Goku, quien había entrenado junto a Goten, se quedó sin palabras. Nunca antes había visto esta forma. Nunca antes había sentido una energía divina como esta. ¿Cuándo se volvió Goten tan poderoso? Ni siquiera Zeno pudo contener su emoción. ¿Ves? Te dije que Goten no estaba fanfarroneando. El hecho de que mantuviera la calma frente a la forma de ángel definitiva del gran sacerdote significa que debía tener un plan desde el principio. Entonces, la sonrisa de Zeno se desvaneció levemente. Es una pena que esté en el bando equivocado. Lidiar con él no será fácil. Los dos guardias reales de Zeno se quedaron paralizados por la sorpresa. Al principio, habían pensado que Goten solo hablaba, que simplemente fingía confianza.
Pero ahora, su poder había eclipsado por completo incluso al sumo sacerdote. Y justo cuando creían que Goten había alcanzado su máximo potencial, su aura estalló de nuevo. Bajo las miradas atónitas de todos los presentes, se transformó una vez más. El aura llameante que lo rodeaba se volvió de un blanco puro y brillante. Los relámpagos que parpadeaban a su alrededor cambiaron de color, transformándose en un naranja intenso y ardiente. Su largo cabello plateado, que antes le llegaba hasta la cintura, comenzó a acortarse, volviendo a su longitud original. Y finalmente, su cabello plateado adquirió un tono aún más puro, un blanco nieve. Pero el cambio más impactante apareció en su frente. Un distintivo símbolo en forma de V se había formado entre sus cejas. Esto ya no era solo el Super Saiyan V. Este era el nacimiento de algo mucho más grande. Este era el Super Saiyan blanco omnidios. N/T. Estoy en las últimas etapas de mi tesis. Una vez terminada, intentaré acelerar el ritmo de la traducción. El ritmo de publicación es un poco aleatorio ahora mismo. Finalmente envié mi material para que me lo revisaran. Podría estar libre de las molestias del proyecto para marzo, así que esperen que esto se acelere y termine el próximo mes. Capítulo 191. Poderosa forma omnidios. Crujido. Después de transformarse en la forma Super Saiyan blanco omnidios, un rayo naranja brilló alrededor del cuerpo de Goten. Rayos de relámpagos surgieron a su alrededor como pequeñas serpientes, e incluso las llamas blancas del aura comenzaron a mezclarse con el rayo naranja. En ese momento, Zeno y el gran sacerdote quedaron completamente atónitos. Aunque Zeno había especulado que Goten podría tener una transformación más poderosa, no esperaba que alcanzara ese nivel. El gran sacerdote estaba igualmente impactado. Esta poderosa aura divina había superado con creces la suya. En una batalla, no había duda de que definitivamente perdería. Incluso con la forma de ángel verdadero, era absolutamente imposible ser el oponente de Goten. Pero, maldita sea, ¿cómo pudo pasar algo así?, dijo el gran sacerdote, perdiendo la compostura. ¿Cómo puede ese mortal tener un poder tan poderoso? Capítulo 192. Derrotando al sacerdote, la inquietud de Zeno. ¡Boom! Con un fuerte puñetazo en la cara del gran sacerdote, su cuerpo salió volando como un meteorito, moviéndose a una velocidad imposible de seguir a simple vista. ¡Boom! 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 En un instante, el cuerpo del gran sacerdote atravesó más de una docena de planetas antes de estrellarse contra una estrella. Retumbar. Al segundo siguiente, los planetas que había atravesado explotaron simultáneamente. Las ondas de choque de las aterradoras explosiones hicieron que los planetas cercanos temblaran violentamente, tambaleándose al borde de la destrucción. Incluso la propia estructura de la línea temporal comenzó a desestabilizarse. Eso es aterrador. ¿Acaso ese Goten es mortal? ¿Cómo es posible? Envió al gran sacerdote a volar de un solo puñetazo. No lo olviden, el gran sacerdote está en su forma de ángel verdadero ahora mismo. Los dos guardias de Zeno estaban completamente atónitos. Antes, habían creído que su fuerza sería suficiente para enfrentarse a Goten. Pero ahora, esa idea parecía ridículamente ingenua y estúpida. Noquear al gran sacerdote en su forma de ángel verdadero, con un solo golpe significaba que ese mismo golpe podría matarlos fácilmente a ambos. Goten, un simple mortal a los ojos de estos dioses, se suponía que no era más que un insecto insignificante. ¿Cómo podía poseer un poder tan abrumador? Esto era sin duda un fracaso en la creación de los dioses. Ser derrotado por una forma de vida que ellos mismos habían creado era algo que Zeno y el gran sacerdote nunca habían anticipado. En ese momento, Zeno permaneció en silencio, con expresión seria. Sabía que la fuerza de Goten había aumentado, pero nunca esperó que alcanzara este nivel. El talento y el poder de Goten habían superado con creces cualquier cosa que Zeno pudiera haber imaginado. Ahora, estaba claro que derrotar a Goten no sería tarea fácil. Incluso si Zeno absorbiera a sus dos guardias y desatara su verdadera forma como el dios omnipotente, aún podría fallar. Además, Zeno percibía algo familiar pero extraño emanando de Goten, una sensación que lo inquietaba. Pero Goten no era la única amenaza a la que se enfrentaban. También estaba Salama. Si bien Salama había sido débil en el pasado y no había mostrado mucho crecimiento, subestimarlo sería un grave error. El hecho de que Salama hubiera roto su sello significaba que confiaba en su capacidad para desafiar a Zeno y al gran sacerdote. Después de todo, si alguien conocía mejor el poder de Zeno, eran Salama y el gran sacerdote. Si Salama había tomado una decisión tan audaz, debía tener un plan. Jejeje. Salama rió entre dientes con una sonrisa sedienta de sangre,
extendiéndose en su rostro al notar la expresión de Zeno. Pequeño enano, ¿por fin me has notado? Hoy, este universo será tu tumba. Se giró hacia Goten y el gran sacerdote, con el rostro deformado por la ferocidad. Luchen bien. La energía de su batalla se convertirá en mi alimento. Este lugar será su lugar de descanso eterno. Y cuando termine, ascenderé como el nuevo Dios supremo de este mundo. Crearé mi propio paraíso. Mientras hablaba, Salama sentía que su poder divino se fortalecía. Esto era gracias a Goten y al gran sacerdote, cuya inmensa energía lo alimentaba continuamente. Retumbar. Otra explosión ensordecedora resonó por el cosmos. El gran sacerdote sacudió los brazos y el planeta tras él se desintegró en polvo. Su rostro estaba lleno de rabia, la mitad cubierto de moretones. ¡Maldito mortal! Esto es imperdonable, gruñó el gran sacerdote, con una expresión cada vez más feroz. Nunca antes había mostrado esta faceta de sí mismo, porque nadie había representado una amenaza para él. Nadie jamás había sido capaz de herirlo. Cuando uno se impone, puede permitirse el lujo de mantener la calma y la serenidad. Pero cuando es derribado, su verdadera naturaleza salvaje se revela. Eso era exactamente lo que le estaba sucediendo al gran sacerdote. Si Goten siguiera siendo el mortal común y corriente que una vez fue, una simple hormiga que el gran sacerdote podía aplastar sin pensarlo dos veces, no se habría enfadado. Pero ahora, Goten se había convertido en una auténtica amenaza, alguien capaz no solo de desafiar al gran sacerdote, sino potencialmente de matarlo. Esta constatación despertó una profunda y ardiente ira en el interior del gran sacerdote. Mortal. Absolutamente imperdonable. Rugió de nuevo, con los ojos completamente inyectados en sangre. El aura blanca plateada que rodeaba su cuerpo se volvió más violenta, con líneas negras de energía arremolinándose a su alrededor. El halo del ángel tras él irradiaba una energía aún más aterradora. Sin embargo, Goten mantuvo la calma. Había alcanzado la forma definitiva del Saiyajin, el Super Saiyajin Dios Omni Blanco. En este estado, los límites de su linaje se habían desbordado por completo, otorgándole un poder sin igual. Ni siquiera el gran sacerdote, ni todos los presentes juntos, podían aspirar a derrotarlo. Es más, nadie se había dado cuenta de que Goten también dominaba la habilidad Sifón Oscuro. A medida que la batalla se intensificaba, su poder divino seguía creciendo rápidamente. Esto lo hacía verdaderamente invencible, algo que había pasado desapercibido para Zeno, Salama y todos los demás. Tras su rugido, el gran sacerdote cargó contra Goten una vez más, su velocidad rompiendo los límites del espacio y el tiempo. En un instante, estaba frente a Goten, asestándole un puñetazo devastador. HMPH. Te estás sobreestimando, dijo Goten con frialdad. ¿Aún crees que eres el gran sacerdote que está por encima de todos? Ahora, ni siquiera mereces mi atención. Goten no se molestó en esquivar. Mientras el gran sacerdote se abalanzaba sobre él, Goten simplemente lanzó un puñetazo. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. N/T. Si notas alguna inconsistencia con los nombres de las formas, házmelo saber. La forma verdadera no tiene nombre. La forma del Rey Omni se llama la forma del Rey Omni, y la forma de Dai Sincan se llama la forma verdadera de Dai Sincan. Mantendré las formas de Dios Omni y Ángel verdadero. Si menciono algo más, háganmelo saber y lo corregiré. Capítulo 193. Abusando del sacerdote, aplastando el halo del ángel. ¡Boom! Retumbar. En el momento en que los puños del gran sacerdote y Goten chocaron, toda la dimensión tembló violentamente. Grietas púrpuras comenzaron a extenderse por el espacio dimensional, serpenteando como serpientes gigantes. La fuerza de la colisión provocó el colapso de la línea temporal. Retumbar. A medida que la línea temporal dimensional se desmoronaba, los planetas comenzaron a explotar uno tras otro, como una cadena de petardos. Cuando sus puños se encontraron, el gran sacerdote salió volando por la abrumadora fuerza. Se elevó decenas de millones de pies antes de finalmente estabilizarse. Un hilillo de sangre púrpura escapó de la comisura de su boca y todo su brazo se quedó completamente entumecido, como si ya no existiera. ¡Maldición! ¿Cómo pudo pasar esto? Aunque haya una brecha entre nosotros, no debería ser tan grande. El poder de ese bastardo supera con creces cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La expresión del sumo sacerdote era sombría. Sabía que la brecha entre él y Goten se había ampliado, pero nunca esperó que fuera tan grande. Un solo puñetazo no solo había causado el colapso del universo, sino que también había dejado su brazo inutilizado. Esta era la misma pequeña hormiga que habían creado, ahora su mayor amenaza. Señor Zeno,
Por favor, permítanos ayudar al sumo sacerdote, suplicó uno de los guardias de Seno. El sumo sacerdote está claramente superado. Si esto continúa, podría morir. Los dos guardias, aunque conscientes de que no tenían ninguna posibilidad contra Goten solos, creían que aliarse con el gran sacerdote podría cambiar la situación. Si el gran sacerdote caía, Goten no podría ser detenido, ni siquiera si Seno los absorbía y desataba su verdadera forma omnidios. No, respondió Seno con expresión seria. Es mejor que conserven sus energías. Aunque se unan al gran sacerdote, el resultado no cambiará. Los tres juntos no podrán derrotar a Goten. Los guardias apretaron los puños con frustración, pero no se atrevieron a desobedecer las órdenes de Seno. Gran sacerdote, estás acabado, dijo Goten con frialdad, con la voz cargada de instinto asesino. Probablemente nunca imaginaste que tus propias insensatas acciones llevarían a esto. Si no hubieras protegido obstinadamente a tu hijo, nada de esto habría sucedido. Ahora, pagarás el precio de tus errores. N/T, creo que fue justo, los encerró a ambos y quiso esperar a que Seno tomara una decisión. La mirada de Goten era gélida, despiadada. En el pasado, quizá no hubiera considerado matar al gran sacerdote. Pero tras ser encarcelado en el reino del vacío, había tomado una decisión. Seno y el gran sacerdote eran amenazas constantes, no solo para él, sino para su familia y todo lo que apreciaba. La única forma de proteger lo que importaba era eliminarlos por completo. No era justo para Seno, quien nunca había intentado matarlo explícitamente. Pero Goten se había dado cuenta de que Seno y el gran sacerdote consideraban insignificante la vida mortal. Podían destruir universos enteros sin pensarlo dos veces, aniquilando miles de millones de vidas en un instante. ¿Cómo era eso justo para los débiles e inocentes? Matando a estos dos dioses, se podrían salvar innumerables vidas. Esto era algo en lo que Goten había reflexionado durante sus 75 años en el reino del vacío. Vos. En un instante, Goten apareció frente al gran sacerdote. Suis. Cargó su puño y lanzó un golpe devastador directamente al gran sacerdote. Al ver el ataque, el gran sacerdote sintió una oleada de miedo como nunca antes había experimentado. Una sensación de muerte inminente lo envolvió, algo que no había sentido desde que se convirtió en el gran sacerdote. El miedo, la desesperación y la impotencia lo invadieron al darse cuenta de la insalvable brecha que lo separaba de Goten. Por mucho que lo intentara, por mucho poder que reuniera, no tenía ninguna posibilidad contra Goten. Aún así, se negó a rendirse. Levantó el brazo izquierdo para bloquear el ataque, su brazo derecho aún entumecido e inutilizado por el choque anterior. ¡Boom! ¡Clic! En el momento en que el puño de Goten impactó, el brazo del gran sacerdote se deformó y el sonido de huesos rompiéndose resonó en el aire. ¡Ah! Gritó el gran sacerdote en agonía. Habían pasado miles de millones de años desde la última vez que sintió tanto dolor. La desesperación comenzó a consumirlo. «¿Sientes el miedo?», dijo Goten con frialdad. «Aún no ha terminado». Goten no mostró piedad. Sabía que si sus posiciones se invertían, el gran sacerdote y Seno lo borrarían sin dudarlo, junto con todos sus seres queridos. No había lugar para la compasión allí. ¡Pum! ¡Bam! ¡Boom! ¡Clic! El siguiente puñetazo de Goten impactó de lleno en el pecho del gran sacerdote. Una clara marca de puño se hundió en su pecho, y el halo de ángel detrás de él se hizo añicos en una luz plateada de estrellas. El aura del gran sacerdote se debilitó rápidamente. En un instante, Goten apareció de nuevo frente al gran sacerdote, agarrándolo por el cuello. Un flujo constante de poder divino comenzó a fluir del gran sacerdote hacia el brazo de Goten. Capítulo 194. La desesperación de Seno. Maldición, ¿por qué mi fuerza desaparece tan rápido? Este bastardo está absorbiendo mi poder. ¿Cómo es posible? ¿Cómo demonios lo hace? El rostro del gran sacerdote se llenó de pánico al sentir que su poder se desvanecía rápidamente. Aunque Goten lo había derrotado por completo, no lo consideraba el final. Después de todo, Seno aún no había actuado. El resultado de esta guerra aún era incierto. Pero ahora, con su poder absorbiéndose poco a poco, el gran sacerdote estaba realmente aterrorizado. Su fuerza se desvanecía demasiado rápido. Si esto continuaba, toda su energía divina se agotaría, y ni siquiera Seno podría salvarlo. ¡Maldito mortal! ¡Suéltame!, gritó el gran sacerdote histéricamente, con la voz llena de pánico. A medida que su energía continuaba menguando, su vitalidad también se desvanecía. Una vez que toda su energía divina se agotara, su destino estaría sellado. Goten, sin embargo, parecía sordo a los gritos desesperados del gran sacerdote.
Los ángeles, percibiendo el rápido debilitamiento del aura del gran sacerdote, quisieron intervenir, pero Bardock y Brouli se interpusieron en su camino. Aunque los ángeles eran poderosos, Bardock y Brouli ahora eran lo suficientemente fuertes como para contenerlos, incluso si no podían derrotarlos por completo. Ah. Zeno-sama, murmuró el gran sacerdote, depositando todas sus esperanzas en el Rey Omnipotente. Sus propios hijos ya no servían. El poder de los ángeles no era suficiente para salvarlo de Goten. Solo Zeno podía intervenir. ¿Sigues contando con que ese enano te salve?, preguntó Goten con frialdad, aplastando las esperanzas del gran sacerdote. Tu forma de pensar es ingenua, ridículamente ingenua. ¿De verdad crees que puede salvarte ahora? Siendo sincero, ni siquiera puede protegerse a sí mismo. Si esto hubiera sido antes, Zeno podría haber sido el dios supremo del universo sin nadie que cuestionara su autoridad. Pero ahora, Goten no temía la habilidad de Zeno para borrar a los demás. Nadie podría salvar al gran sacerdote hoy. Al otro lado, los dos guardias de Zeno tenían una expresión sombría. Una sensación de inquietud los llenaba. Sabían que si el gran sacerdote moría, ellos serían los siguientes. Señor Zeno, ¿por qué no ha actuado todavía?, instó uno de los guardias. Si espera más, el gran sacerdote morirá. Una vez que eso suceda, ninguno de nosotros podrá detener a Goten. La expresión de Zeno era igualmente sombría. Se giró hacia Goten y habló. Goten, ¿te das cuenta de que matar al gran sacerdote te llevará a un camino sin retorno? Nadie podrá salvarte. Si te detienes ahora, puedo perdonar todo lo sucedido. Hace mucho tiempo, el gran sacerdote y yo hablamos de convertirte en el gran dios de la destrucción en nuestra línea temporal. Si lo dejas ir ahora, esa oferta sigue en pie. Zeno sabía mejor que nadie que no podía derrotar a Goten en su estado actual. Incluso si de alguna manera lograba ganar, el coste sería devastador. Y con Salama observando desde la barrera, ambos bandos perderían. ¿Crees que tengo 3 años?, espetó Goten, enfurecido. Diciendo tonterías tan estúpidas e ignorantes. Si hubieras dicho esto al final del torneo de poder, te lo habría agradecido. Pero ahora, es solo una fantasía. No dejaré ir al gran sacerdote, y tampoco te dejaré ir a ti. Enterraré a todos los que consideran que las vidas mortales no valen nada. Escuchar las hipócritas palabras de Zeno solo avivó la ira de Goten. Después de estar encarcelado durante más de 70 años, Zeno ahora quería hacer las paces porque se dio cuenta de lo poderoso que se había vuelto Goten. No era tan fácil. N/T, como dicen, cortejando a la muerte. No lloran hasta que ven el ataúd. Parece que has tomado una decisión, Goten, dijo Zeno con frialdad. Te he dado una oportunidad. Si te niegas a regresar, desaparecerás de este mundo. Dicho esto, Zeno levantó la mano derecha. Borrar. 2 palabras tenues escaparon de sus labios. Al instante siguiente, una deslumbrante luz blanca plateada brotó de su palma, envolviendo a Goten. Pero antes de que Zeno y sus guardias pudieran celebrar, la luz que rodeaba a Goten se hizo añicos y desapareció sin dejar rastro. ¿Borrar? Un buen truco, se burló Goten con voz gélida. Pero es inútil contra mí. ¿Crees que te declararía la guerra sin un plan? La supuesta ley de borrado de Zeno ya no le afectaba. Incluso el poder de su ley se había convertido en parte de la fuerza de Goten. Capítulo 195. La decisión de Zeno. Al ver la mueca de desprecio en el rostro de Goten, la expresión de Zeno se tornó cada vez más sombría. En realidad, tal situación era algo que había anticipado. Ni Goten ni Salama habían decidido huir tras su llegada. Esto significaba que ya tenían preparada una contramedida completa contra él. También se podría decir que no le tenían miedo ni a él ni al gran sacerdote en absoluto. Ahora, era evidente que Goten había demostrado su fuerza absoluta. El gran sacerdote, incluso en su forma de ángel verdadero, era completamente vulnerable frente a él. Es más, parecía que Goten absorbía continuamente el poder angelical del gran sacerdote. Si Goten absorbiera por completo la forma de ángel verdadero del gran sacerdote, las consecuencias serían inimaginables. Aún más preocupante era el hecho de que Zeno aún desconocía qué tipo de habilidades poseía Salama. Aunque Goten era ahora una amenaza significativa, un factor inestable que ponía en peligro el equilibrio del universo entero, Zeno no sentía particularmente repulsión ni asco por él. De hecho, incluso si Goten derrotara al gran sacerdote y a sí mismo, Zeno no sentiría un miedo abrumador. El problema no residía en Goten. A pesar de sus cambios, Goten aún conservaba una faceta bondadosa en su corazón. Incluso si todo el mundo dimensional cayera en sus manos, era improbable que fuera destruido.
Pero Salama era diferente. Si Salama tomaba el control del mundo entero, sin duda se hundiría en la oscuridad. En ese momento, todos los universos dimensionales sufrirían cambios catastróficos. Esto era lo que más preocupaba a Zeno. Ustedes dos, apresúrense y ayuden al gran sacerdote. Ordenó finalmente Zeno a sus dos guardias. Sí, Zeno-sama, respondieron los guardias de inmediato, corriendo hacia Goten a toda velocidad. Apretaron los puños y lanzaron un ataque directo. Sin embargo, sus débiles golpes no representaron ninguna amenaza para Goten. Su fuerza palidecía en comparación con la del gran sacerdote, incluso antes de que se transformara en su forma definitiva de ángel. Ahora, con el gran sacerdote más fuerte que nunca, los guardias de Zeno estaban completamente superados. En el momento en que blandieron los puños, Goten extendió la palma de la mano, generando una poderosa fuerza de succión que atrapó sus ataques. No solo sus golpes no lograron acertar, sino que también se vieron incapaces de retraer los puños. Peor aún, podían sentir cómo su energía se agotaba rápidamente. ¿Qué demonios le pasa a este bastardo?, exclamó un guardia presa del pánico. Ya ha absorbido la mayor parte del poder del gran sacerdote, añadió el otro. Si esto continuaba, Goten les absorbería toda su fuerza. Era evidente que la mayor parte de la energía del gran sacerdote ya había sido absorbida. Si Goten también les arrebatara su poder, sin duda se convertiría en el ser más poderoso del mundo, superando incluso a Zeno-sama. Ja. Con un repentino estallido de energía, los dos guardias se liberaron del agarre de Goten y saltaron de nuevo al lado de Zeno. Zeno-sama, dijo uno de ellos con expresión seria, el poder de Goten es inmenso. No somos rival para él. A menos que te transformes en el dios omnipotente, no tenemos ninguna posibilidad. Aún así, sabían que tal transformación requeriría que Zeno los absorbiera por completo, desapareciendo para siempre. Pero también comprendían que esta era su única opción. Si Zeno no daba ese paso, Goten los mataría a todos, incluido él mismo. El rostro de Zeno se ensombreció. Sus poderes, basados en reglas, no surtían efecto en Goten, y ahora temía que, incluso fusionándose con sus guardias para convertirse en el dios omnipotente, no fuera suficiente para derrotarlo. Pero esa no era su mayor preocupación. Lo que realmente le preocupaba era la posibilidad de que tanto él como Goten fueran derrotados, dejando a Salama como el único beneficiario. Si el mundo caía en manos de Salama, se hundiría en la oscuridad eterna. Toda vida, tanto humanos como dioses, sería exterminada. Mientras Zeno dudaba, el gran sacerdote, ahora desprovisto de casi todo su poder angelical, yacía cerca. Su apariencia juvenil se había marchitado hasta convertirse en un caparazón arrugado y sin vida. La verdad era que estaba prácticamente muerto. Goten había absorbido casi toda su energía. Este es el precio que pagas por tus insensatas acciones, dijo Goten con frialdad, apartando al gran sacerdote. No disfrutaba de la crueldad, pero estas eran las consecuencias de sus propias decisiones. N/T, mataste a la Loli. Eso fue crueldad. Creo que ya sé qué hacer, murmuró Zeno, con una determinación cada vez más firme. Fusionémonos. Al ver al gran sacerdote reducido a un cuerpo sin vida, Zeno asintió. Sabía que no podía derrotar a Goten tal como estaba. Sus orgullosos poderes basados en reglas eran inútiles contra Goten, y sus habilidades de combate tampoco eran rivales. Sí, Zeno-sama, respondieron los guardias, su seriedad reavivó una chispa de esperanza. Si Zeno-sama se convertía en el dios creador, aún tenían una oportunidad. Al instante siguiente, los dos guardias se colocaron a ambos lados de Zeno, listos para fusionarse con él. Capítulo 196, Dios Omni Zeno vs Goten. HMPH. Ese Zeno, ¿por fin va a tomar la forma del dios Omni? Esto es perfecto. Si tuviera que enfrentarme a él yo mismo, habría consumido mucha energía y posiblemente conllevaría algunos riesgos. Pero ahora, ustedes dos pueden luchar. Idealmente, se agotarán mutuamente. Entonces, los remataré. Salama comprendió de inmediato las intenciones de Zeno, tras observar su comportamiento y el de sus dos guardias. Zeno estaba a punto de transformarse en el dios Omni, lo que significaba que se preparaba para desatar su verdadera fuerza. Aunque a Salama no le gustaba que Goten hubiera absorbido todo el poder del gran sacerdote, ya no importaba. La inminente batalla generaría una inmensa cantidad de energía divina, lo que le permitiría a Salama experimentar una transformación monumental. Al final, no importaba quién sobreviviera, Goten o Zeno. El resultado sería el mismo. El mundo pronto caería en manos de Salama. Mientras tanto, la batalla entre los demás continuaba. Bajo el poder combinado de los ángeles y los dioses de la destrucción,
Goku y Vegeta se vieron gradualmente en desventaja. A pesar de dominar a la perfección el Ultra Instinto y el Ultra Ego, sus cuerpos mortales eran demasiado débiles para mantener estas formas por mucho tiempo. Para los ángeles y dioses de la destrucción, sin embargo, el Ultra Instinto y el Ultra Ego no presentaban inconvenientes. Estas técnicas divinas estaban hechas a su medida. Sin embargo, independientemente de si ganaban o perdían, todos sabían una cosa: su papel en esta batalla era insignificante. El verdadero resultado se decidiría por el enfrentamiento entre quienes estaban por encima de ellos. Si Zeno derrotaba a Goten y Salama, el mundo volvería a su orden anterior, con Zeno como rey supremo. Pero si Zeno fallaba, el orden existente colapsaría y más del 90% de los ángeles y dioses de la destrucción probablemente dejarían de existir. En ese momento, Zeno colocó las manos sobre las espaldas de sus dos guardias. Al instante, sus cuerpos se transformaron en una luz blanca plateada, que fue absorbida por Zeno. En un instante, el cuerpo de Zeno fue envuelto por una poderosa aura divina blanca plateada. Incluso Goten no pudo evitar mirarlo con curiosidad. Este poder divino era incluso más fuerte que el del gran sacerdote en su forma de ángel verdadero. Sin embargo, Goten no sentía miedo, solo emoción. Cuanto más fuerte se volvía Zeno, más poder podía absorber Goten. En cuanto a Salama, Goten no le prestó atención. En el mejor de los casos, Salama podía absorber energía divina y usarla para sí mismo. Pero el poder dentro de Goten no era solo divino, también provenía de su sangre Saiyan. Esta combinación única le impedía a Salama absorber la energía de Goten. Cuando Salama y los demás idearon sus planes mientras estaban sellados, no tuvieron en cuenta el surgimiento de poderosos mortales. Nunca imaginaron que los mortales pudieran representar una amenaza para ellos. Al desvanecerse el halo plateado que rodeaba el cuerpo de Zeno, este se transformó por completo en el dios omnipotente. Su nueva forma era extraña, una masa humanoide de energía pura sin cuerpo físico. Dentro de él, se veían innumerables subuniversos, galaxias y planetas, como si fuera la encarnación viviente del cosmos. HMPH. ¿Es esta la forma y el poder del dios omnipotente?, comentó Goten con ligereza. No parece tan especial. Espero que la próxima batalla no sea decepcionante. Incluso antes de absorber el poder angelical del gran sacerdote, Goten no se había preocupado por Zeno. Ahora, con la energía del gran sacerdote sumada a la suya, era aún más fuerte. Goten, pagarás caro tus insensatas acciones, declaró Zeno con un tono frío e indiferente. Su voz ahora era completamente diferente de su anterior comportamiento infantil. Aprenderás las consecuencias de desafiar las leyes de los dioses. Ah, sí. Se burló Goten. No te hagas ilusiones. No estás calificado para ser mi oponente, y mucho menos para hablarme con tanta arrogancia. Y seamos claros, no violé las leyes de los dioses sin razón. Me obligaste a actuar. HMPH. ¡Qué palabras tan atrevidas!, resopló Zeno. Sin más discusión, desapareció, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio en un instante. Reapareció frente a Goten como un fantasma y le lanzó un puñetazo directo al pecho. HMPH. Con esta velocidad y fuerza, ¿crees que puedes castigarme?, se burló Goten. Despierta, débil dios supremo. Mientras hablaba, Goten contraatacó con un puñetazo. ¡Boom! Retumbar. En el momento en que sus puños chocaron, todo el espacio dimensional comenzó a colapsar. Las grietas se extendieron como telarañas y el cielo se llenó de caóticos relámpagos, como los de una pitón. La onda expansiva del impacto hizo que todos salieran volando, con sangre chorreando por sus bocas. Los dioses de la destrucción más débiles se desmayaron en el acto. Goku y los demás, aunque más fuertes, quedaron momentáneamente aturdidos y perdieron la capacidad de luchar. Incluso los ángeles se vieron afectados. Los únicos que no se vieron afectados por la onda expansiva fueron Salama y Goku OG, quien ahora tenía la forma de un dios omniblanco. Capítulo 197. La aparición del olvidado. Toda la dimensión temblaba con más violencia, su frecuencia aumentaba rápidamente. Si esto continuaba, no se necesitarían muchas más colisiones para que el espacio dimensional colapsara por completo. Si eso sucediera, seres como Goten y Zeno permanecerían ilesos. El colapso de la dimensión no les haría daño. Sin embargo, Goku, Vegeta y otros de su línea temporal serían aniquilados instantáneamente por las ondas de choque del espacio colapsado. Goten miró a los luchadores heridos. Con un pensamiento, conjuró una barrera de energía verde hierba alrededor de cada uno de ellos. Envueltos en esta barrera, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. La barrera se formó usando el poder basado en reglas de Goten,
haciéndola inmune a la destrucción de la dimensión colapsada. Zeno, por otro lado, parecía desinteresado en proteger a los ángeles y dioses de la destrucción. En su mente, habían perdido su valor. Con su fuerza actual apenas igualando a la de Goten, dividir su poder para protegerlos solo lo pondría en mayor desventaja. Además, si Zeno y el gran sacerdote eran derrotados, todos los dioses de la destrucción y ángeles desaparecerían por completo. Pero si Zeno y el gran sacerdote sobrevivían, los demás podrían resucitar. Goten, admito que tu fuerza supera con creces mis expectativas, dijo Zeno con tono mesurado. Alcanzar este nivel en tan poco tiempo es verdaderamente admirable. Eres el primer mortal en obligarme a tomar la forma del Dios omnipotente. Pero ahora, quiero proponerte un trato. Habla, respondió Goten con frialdad. Pero recuerda esto, nada de lo que digas cambiará tu destino. Todos morirán a mis manos. Este desenlace quedó sellado en el momento en que fui encarcelado en el reino del vacío. El plan de Goten era claro, matar a Zeno y al gran sacerdote, y luego convertirse en el nuevo gobernante de este espacio dimensional. No veía la necesidad de que existieran dioses que trataban a los mortales como hormigas. La expresión de Zeno cambió ligeramente, pero enseguida volvió a la calma. Había esperado esta respuesta. El resentimiento de Goten hacia él y el gran sacerdote era profundo. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. No pido clemencia, dijo Zeno. Tu fuerza es formidable, pero puede que no puedas matarme por completo. El trato que propongo es este: unamos fuerzas para eliminar a Salama. Sus ambiciones son ilimitadas. Si ambos caemos, toda la dimensión caerá bajo su control. Tanto mortales como dioses se verán sumidos en una oscuridad infinita. Incluso podría destruir toda la vida para crear su propio mundo retorcido. Así que sugiero que formemos una alianza temporal. Después de que Salama se encargue, podremos arreglar las cosas entre nosotros. Te prefiero a ti antes que a él. Tal vez, bajo tu mando, esta dimensión podría convertirse en un lugar mejor. El tono de Zeno era serio y sincero, sorprendiendo a Goten. Este era el mismo Zeno que había borrado universos y dioses por capricho, sin piedad. Sin embargo, ahora parecía preocuparse por el destino de los mortales y los dioses. Deja de fingir, se burló Goten. Si de verdad te importaran los mortales o los dioses, no habrías aniquilado miles de millones de vidas por capricho. ¿Sabes siquiera cuántos seres habitan un solo universo? Ahórrame tu acto de piedad. No tengo ningún interés en aliarme contigo. Después de matarte, me encargaré de Salama yo mismo. Goten encontró la repentina preocupación de Zeno hipócrita y repugnante. Ja ja ja. La risa de Zeno fue fría. Mortal arrogante, me acerqué a ti con buena fe, ¿y esta es tu respuesta? ¿De verdad crees que puedes derrotarme a mí y a Salama tú solo? La ira de Zeno estalló. En su forma de omnidios, ya no era el Zeno infantil de antes. El desdén de Goten lo había llevado al límite. No necesito tu confianza, replicó Goten. Si dudas de mí, ven a ponerme a prueba. O mejor aún, únete a Salama. Me da igual. El tono de Goten destilaba desdén. Tras absorber el poder del ángel del gran sacerdote, su fuerza había alcanzado su punto máximo. En combate, seguía absorbiendo energía de sus oponentes, haciéndose aún más fuerte. Aunque Salama también tenía la capacidad de absorber energía, Goten dudaba que funcionara con él. Eres demasiado arrogante, mortal, gruñó Zeno, desbordándose de ira. Una brillante energía espiritual lo envolvió, su aura divina se intensificó. Pero en lugar de preocupación, Goten sintió emoción. Cuanto más fuerte se volvía Zeno, más energía podía absorber. El cuerpo de Zeno se transformó en una luz radiante mientras cargaba contra Goten. Vamos. Veamos qué puede hacer el Dios omnipotente con todo su poder. Goten sonrió con suficiencia, y su puño se topó con el de Zeno en un choque devastador. Retumbar. La colisión de todo su poder destrozó el espacio dimensional al instante. La onda expansiva redujo a polvo los cuerpos de todos los ángeles y dioses de la destrucción. En ese momento, una voz electrónica resonó en la mente de Goten. Din. Felicidades al anfitrión por adquirir el poder de gobierno del dios omnipotente Zeno. Goten se sobresaltó. Su sistema, que llevaba mucho tiempo inactivo, había reaparecido repentinamente y le acababa de otorgar el poder de gobierno de Zeno. Capítulo 198. Zeno y Salama unen fuerzas. Inesperadamente, este sistema, que no había aparecido durante tanto tiempo, se activó de repente y absorbió la habilidad de borrado de Zeno en este momento crítico. No está mal, no está mal.
Aunque ya no necesito este tipo de habilidad, es mejor que nada, dijo Goten con una sonrisa feliz. Para ser honesto, ya no le interesaban mucho esas habilidades. Tras dominar su poder de dominio, la habilidad de supresión de seno no le afectaba. Sin embargo, si estas dos habilidades se fusionaran, podrían crear un dominio de dominio extremadamente poderoso. En ese caso, su fuerza sin duda crecería aún más. ¡Maldición! ¿De verdad es imposible lidiar con este mortal? La expresión de Seno se tornó cada vez más sombría. Su golpe con toda su potencia anterior no había afectado a Goten. Esto significaba que el poder de Goten superaba al suyo, algo difícil de creer, pero innegablemente cierto. Si esto continúa, podría morir a manos de Goten, pensó Seno, con creciente frustración. Date prisa y sigue luchando. Como Dios Supremo del Universo, ¿esto es todo lo que eres capaz de hacer? ¿De verdad empezaste a sentir miedo y preocupación? No me decepciones demasiado, dijo Goten en tono monótono, al notar el cambio en el comportamiento de Seno. Goten, tu arrogancia debería tener límites. Espetó Seno, apretando los dientes. Es innegable que tu fuerza es impresionante, pero ¿de verdad crees que no puedo destruirte? Pronto te haré entender que el Dios Supremo no se compara con alguien como tú. En cuanto terminó de hablar, una enorme esfera de energía multicolor comenzó a condensarse en la mano de Seno. La energía se parecía a la técnica de Gogeta para borrar almas, pero su poder era de un nivel completamente diferente. Vete al infierno, mortal arrogante. Rugió Seno, lanzando la esfera de energía directamente a Goten. Sin embargo, ante un ataque tan devastador, la expresión de Goten permaneció inalterada. Vete. Con una sola y serena frase, la colosal esfera de energía desapareció sin dejar rastro. Este era el poder de la habilidad de Goten, una fuerza que superaba con creces los principios destructivos de los dioses de la destrucción. Era como si ambas habilidades existieran en planos dimensionales completamente diferentes. Cerca de allí, Salama, quien había estado observando la batalla, frunció el ceño profundamente. Podía percibir con claridad el aterrador poder de la esfera de energía que Seno acababa de desatar. Sin embargo, Goten lo había descartado con una sola palabra. La fuerza de ese mortal es incomprensible. Ni siquiera sé cómo lo hace, murmuró Salama para sí mismo. A este paso, incluso si me fusionara con todos los dioses demoníacos y evolucionara a mi forma de arconte, quizá no pudiera derrotarlo. La mente de Salama daba vueltas mientras consideraba sus opciones. Si Seno era eliminado, sentiría satisfacción, después de todo, era algo que había deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, por el bien del futuro, no podía permitir que eso sucediera. Si Seno caía, se convertiría en el próximo objetivo de Goten. La única forma de sobrevivir es unir fuerzas con Seno, concluyó Salama. Primero debemos eliminar a Goten, y luego podré encargarme de Seno. Solo así podré lograr mi objetivo de unificar el universo. Con este plan en mente, el cuerpo de Salama se estremeció y apareció justo frente a Seno. Seno, necesitamos unir fuerzas, dijo Salama con una sonrisa pícara. Sé que tú también lo sientes, este mortal no es alguien a quien puedas controlar solo. Entiendo que no quieras colaborar conmigo, pero sin mi ayuda, nunca lo derrotarás. Una vez que eliminemos a este mortal, podremos resolver nuestros propios agravios. La idea de obligar a Seno a una alianza llenó a Salama de una retorcida alegría. Por ahora, sobrevivir era la prioridad. Una vez derrotado Goten, podría centrar su atención en Seno y alzarse con la victoria definitiva. Vete, bastardo. No sé cuántas veces mi odio y asco por ti superan al de Goten, gritó Seno, con la voz llena de desprecio. ¿Crees que me uniría a alguien como tú? Con tu fuerza, ¿qué tan efectivo crees que puede ser? Seno miró fijamente a Salama, visiblemente angustiado, con palabras cortantes y mordaces. Sabía que este ambicioso conspirador tenía segundas intenciones. Aunque despreciaba a Goten por su arrogancia como mortal, odiaba aún más a Salama. Las ambiciones de este dios dragón eran demasiado peligrosas. Si Salama alguna vez lograba la victoria, todos los universos y dioses dejarían de existir. HMPH. ¿Crees que mi fuerza sigue siendo tan débil como hace tantos años? Replicó Salama con voz fría y burlona. ¿Crees que yo, Salama, participaría en una batalla así sin un plan? Bien, te mostraré mi as bajo la manga. Quizás así te sientas más cómodo trabajando conmigo. Salama se burló, sabiendo que la vacilación de Seno provenía del miedo. Seno probablemente estaba preocupado de que, incluso si se unían para derrotar a Goten, no podría controlar a Salama después. La expresión de Seno cambió a una de curiosidad. Estaba genuinamente intrigado por la confianza de Salama.
¿Podría este dios dragón realmente poseer un poder lo suficientemente fuerte como para rivalizar con él y con Goten? Después de todo, en su estado actual, Salama parecía lo suficientemente débil como para ser aniquilado sin esfuerzo. Oigan, ¿qué esperan? Dense prisa y quítense los aretes. Fúndanse conmigo, gritó Salama a los 4 dioses malvados que estaban cerca. Esta era su carta del triunfo, combinarse con los 4 dioses malvados para evolucionar a su forma definitiva, el Rey Arconte. En ese estado, confiaba en que su poder rivalizaría con Goten y Zeno. Los 4 dioses malvados dudaron, con el miedo evidente en sus rostros. Fusionarse con Salama significaba que sus conciencias individuales serían borradas, convirtiéndose en meros fragmentos de él. Ninguno de ellos quería eso, pero negarse probablemente resultaría en su muerte inmediata a manos de Salama. Tras un tenso momento de vacilación, los 4 dioses malvados se quitaron los pendientes a regañadientes. En un instante, una luz blanca cegadora envolvió a las 5 figuras. Una fuerza poderosa unió sus cuerpos, fundiéndolos en uno solo. La luz radiante iluminó toda la dimensión destrozada, anunciando el nacimiento de una nueva y aterradora entidad. ¡Qué aura tan abrumadora!, murmuró Zeno, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa. ¿Es esta la carta del triunfo de Salama? Pensar que su poder ha alcanzado tal nivel. Con razón se ha atrevido a desafiarme ahora. Parece que realmente tiene la fuerza para respaldar sus ambiciones. La sorpresa de Zeno era evidente. El nuevo poder de Salama era innegable, y parecía que las afirmaciones del dios dragón no eran meras fanfarronerías. Si unían fuerzas, podrían tener una oportunidad contra Goten. Claro que Zeno conocía los riesgos. Si lograban derrotar a Goten, aún tendría que enfrentarse a Salama después. Pero si no se aliaba con Salama ahora, probablemente Goten lo mataría primero. Era una apuesta arriesgada, pero Zeno no tenía otra opción. ¿La forma de Rey Arconte? Así que, por fin, ustedes dos, debiluchos, van a hacer equipo, dijo Goten con voz tranquila e impasible. Incluso al sentir el aura abrumadora de la recién transformada Salama, no mostró signos de preocupación. En cambio, una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Aunque unan fuerzas, ¿qué importa? ¿De verdad creen que pueden derrotarme? Bien, si están listos para morir juntos, con gusto los enfrentaré a ambos a la vez. Me ahorraré la molestia de lidiar con ustedes por separado. Al desvanecerse la luz blanca que rodeaba el cuerpo de Salama, emergió una nueva figura. Su cuerpo estaba cubierto casi por completo de negro, con un emblema parecido a un reloj en el pecho. Sus ojos carmesí brillaban con energía malévola. Este era el Rey Arconte, un ser de poder inimaginable, nacido de la fusión del dios dragón y los 4 dioses malignos. Capítulo 199. Déjame enviarte a la tierra pura. Salama ha alcanzado este nivel de poder, murmuró Zeno, con la voz teñida de sorpresa. Esta fuerza es completamente comparable a la mía. Nunca esperé que creciera tanto durante el tiempo que estuvo sellado. La expresión de Zeno era una mezcla de horror e incredulidad. No era de extrañar que Salama se hubiera atrevido a romper el sello y enfrentarlo ahora. El dios dragón realmente poseía la fuerza y la confianza necesarias para respaldar sus acciones. Zeno, ¿crees que estoy calificado para unir fuerzas contigo ahora?, preguntó Salama, ahora en su forma de Rey Arconte, con un tono frío y burlón. Tras fusionarse con los 4 dioses malignos, Salama se sentía invencible. Su poder había alcanzado un nivel que creía que podía rivalizar con Zeno y superar a Goten. Basta de charla. Lo más importante ahora es eliminar a Goten rápidamente, espetó Zeno con voz urgente. Siento que absorbe nuestro poder a cada instante, cada vez más fuerte. Si nos demoramos más, ni siquiera los dos juntos seremos suficientes para derrotarlo. La preocupación de Zeno era palpable. De alguna manera, Goten había dominado la habilidad de absorber poder divino durante la batalla. No solo había drenado el poder del ángel del gran sacerdote, sino que ahora también estaba absorbiendo su poder divino. Esto era increíble y aterrador. Si esto continuaba, ni siquiera sus fuerzas combinadas serían suficientes para detenerlo. Tienes razón esta vez, y estoy completamente de acuerdo, dijo Salama con un tono inusualmente serio. Aunque yo también he dominado la habilidad de absorber poder, no es nada comparado con él. La velocidad a la que absorbe energía es muy superior a la mía. Durante la batalla de Goten contra el gran sacerdote, Salama notó que Goten había absorbido la mayor parte del poder divino. Esta revelación lo llenó de pavor. Sin embargo, si lograban eliminar a Goten, este aún podría absorber el poder de Zeno y convertirse en el gobernante supremo del multiverso. «Ataquemos juntos», ordenó Zeno. En un instante,
los dos dioses se transformaron en rayos de luz, uno plateado, el otro negro, y cargaron contra Goten. A pesar de su imponente presencia, la expresión de Goten permaneció tranquila. Para él, ni Zeno ni Salama representaban una amenaza real. Incluso juntos, su fuerza combinada no cambiaría el resultado. Vos, Suiz, Suiz, Suiz. Mientras Zeno y Salama se acercaban, desataron una lluvia de ataques, cada uno causando violentas ondas en el universo dimensional. El cuerpo de Goten se movía con facilidad, esquivando su embestida con facilidad. La coordinación entre Zeno y Salama era impresionante, y ambos luchaban con toda su fuerza. Sin embargo, cada ataque que lanzaban drenaba su poder divino, que Goten absorbía por completo. Como resultado, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Zeno y Salama se debilitaban con cada instante, mientras que la fuerza de Goten seguía aumentando. Con el tiempo, los dos dioses sentían que su energía menguaba rápidamente. ¿Bromeas? Es imposible lidiar con este mortal, gruñó Salama, con el rostro contraído por la frustración. Ha absorbido la mayor parte de nuestro poder divino. Si esto continúa, seremos nosotros los que acabemos muertos. La confianza de Salama se desmoronaba. Había asumido que aliarse con Zeno haría que derrotar a Goten fuera una tarea sencilla. Pero ahora, se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Zumbando. En ese momento, Zeno y Salama lanzaron un puñetazo simultáneo, con los puños dirigidos directamente a Goten. ¡Van! Esta vez, Goten no esquivó. En cambio, atrapó sus puños sin esfuerzo, deteniendo sus ataques en seco. Un dios supremo del universo, y tu fuerza solo está a este nivel, dijo Goten con voz tranquila pero con un dejo de desdén. Y tú, el creador de la Super Dragon Balls, tu poder no es tan impresionante como el de Super Shenron. Parece que ya has perdido esta batalla. Con una leve sonrisa, Goten apretó su agarre, obligando a Zeno y Salama a luchar contra su abrumadora fuerza. Ahora, déjenme enviarlos a ambos fuera de este mundo por completo, declaró Goten. Quizás este es el lugar al que realmente pertenecen. Creen que son intocables, ¿verdad? Zeno gruñó, con la voz llena de ira. ¿De verdad crees que somos impotentes contra ti? La calma de Goten solo avivó la ira de Zeno. La arrogancia del mortal era más que exasperante. No eres más que una plaga, rugió Salama, con la voz retumbando como un trueno. Te aplastaremos sin pensarlo dos veces. En un instante, una aura radiante estalló alrededor de Zeno y Salama. La energía que los rodeaba se asemejaba al ultra instinto perfeccionado, pero era mucho más intensa, más abrumadora. Al desatar todo su poder, una onda expansiva de energía se extendió hacia afuera, empujando a Goten hacia atrás. ¡Boom! ¡Choque! Zeno y Salama cargaron hacia adelante, lanzando una implacable lluvia de ataques. Sus puños se movían más rápido que la luz, y cada golpe impactaba el cuerpo de Goten con una fuerza devastadora. Sin embargo, a pesar de la embestida, la expresión de Goten permaneció tranquila, casi aburrida. Aunque los ataques le enviaban oleadas de dolor por todo el cuerpo, Goten continuó absorbiendo la energía de cada golpe, haciéndose más fuerte con cada golpe. ¡Alto! Está ciego, gritó Zeno con voz frenética. Está absorbiendo nuestro poder. Si seguimos así, nos dejará secos. La desesperación de Zeno era palpable. Habían lanzado innumerables golpes, cada uno impactando de lleno en Goten, pero el mortal permaneció imperturbable, con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Salama, con el rostro contraído por la frustración. Esta maldita plaga está convirtiendo nuestros ataques en su propia fuerza. Si esto sigue así, estamos acabados. No hay manera de que podamos vencerlo así. La frustración de Salama crecía. Había asumido que los ataques físicos no serían absorbidos, pero la habilidad de Goten desafiaba toda lógica. No solo podía absorber energía divina, sino que también podía convertir sus golpes físicos en su propio poder. Era como si Goten fuera una fuerza imparable, una falla en la esencia misma de la existencia. ¿Qué hacemos? Tiene que haber una manera de acabar con él, murmuró Zeno, con la voz teñida de desesperación. Tanto Zeno como Salama sentían el peso de su inminente destino. Desde el principio, Goten ni siquiera se había molestado en atacarlos directamente. Simplemente se quedó allí, absorbiendo su energía. Si decidía atacar, podrían ser aniquilados en un instante. No tenemos elección, dijo Zeno con expresión sombría. Vamos a por todas. Si no podemos matarlo con todo lo que tenemos, aquí termina todo. La gravedad de su situación era abrumadora. Un solo paso en falso los había llevado a ese momento.
Zeno no pudo evitar lamentar su negligencia pasada. Si tan solo no se hubiera quedado dormido aquella vez, tal vez el gran sacerdote no habría cometido un error tan catastrófico. Pero ahora, era demasiado tarde para arrepentimientos. Bien, asintió Salama con voz grave. Si no lo eliminamos primero, mi sueño de gobernar este universo nunca se hará realidad. Por ahora, Salama debía dejar de lado sus ambiciones y concentrarse en la amenaza inmediata. Una vez derrotado Goten, podría centrar su atención en Zeno. Mientras su habilidad de sifón permaneciera intacta, Zeno no tendría ninguna oportunidad contra él. Retumbar. Rugido. El aire alrededor de Zeno y Salama crepitaba con energía mientras preparaban su ataque final. Sobre sus cabezas, 2 enormes esferas de energía comenzaron a formarse. La esfera de energía de Zeno era un remolino de luz multicolor, la cúspide de su poder de gobierno, una fuerza capaz de aniquilar universos enteros. La esfera de Salama, por otro lado, era pura oscuridad, una manifestación concentrada de su energía malévola. Goten, esto termina ahora, declararon ambos dioses, con los ojos encendidos de determinación. Esta era su última defensa. Si este ataque fallaba, su destino estaría sellado. HMPH. Eres más fuerte de lo que esperaba, admitió Goten, con una sonrisa burlona en los labios. Pero si crees que esto es suficiente para derrotarme, estás muy equivocado. Con un gesto casual de las manos, Goten invocó 2 esferas de energía. Una se asemejaba al poder de dominio de Zeno, una réplica perfecta de la habilidad de borrado que había absorbido antes. La otra era una manifestación de su propio poder de dominio. Capítulo 200. Fin de la batalla, salto de línea temporal. Para entonces, Zeno y Salama habían agotado casi toda su energía. Sabían que esta era una batalla a vida o muerte. Las siguientes esferas de energía que desataran determinarían su destino. Si perdían contra Goten, la muerte era segura. Pero si se imponía en este choque de energía, o mejor aún, mataba a Goten directamente, al menos uno de ellos podría sobrevivir y reclamar el dominio del universo dimensional. Con todo en juego, ambos dioses volcaron toda su fuerza en sus ataques. Goten, te enviaré a unirte al gran sacerdote, rugió Zeno con la voz llena de rabia. Pagarás por todo lo que has hecho. Dicho esto, Zeno lanzó su esfera de energía multicolor directamente a Goten. Ja ja ja. Este universo dimensional me pertenecerá, Salama. El dios dragón se rió con furia. Hoy los destruiré a todos. La esfera de energía oscura de Salama lo siguió de inmediato, lanzándose hacia Goten con una velocidad aterradora. En sus mentes, las probabilidades de derrotar a Goten uniendo fuerzas superaban el 90%. Por muy fuerte que fuera, frente a los 2 seres más poderosos del mundo, no tenía ninguna posibilidad. De verdad no sabes cuándo rendirte, ¿verdad?, se burló Goten, con la voz llena de desdén. ¿Es esto de lo que son capaces los supuestos dioses supremos del multiverso? Estoy casi decepcionado. Ni siquiera pueden percibir la distancia que nos separa, y sin embargo, aquí están, presumiendo como tontos. Con un movimiento de muñeca, Goten lanzó sus propias esferas de energía, una imitando el poder de borrado de Zeno, la otra una manifestación de su propia energía de dominio, directamente hacia los 2 dioses. ¡Boom! ¡Boom! En el momento en que las 4 esferas de energía colisionaron, Goten envió rápidamente a Bardock, Goku, Earth y Vegeta de vuelta a la dimensión de Dragon Ball GT. Sabía que la explosión resultante sería catastrófica, destruyendo potencialmente incontables multiversos. Incluso él solo podía protegerse a sí mismo, incapaz de proteger a los demás. ¡Boom! ¡Boom! Una explosión cegadora estalló, enviando ondas de choque que recorrieron incontables universos. La fuerza de la colisión engulló a Zeno y Salama, desintegrándose en la luz abrumadora. ¡Ah! Sus gritos de agonía resonaron brevemente antes de silenciarse para siempre. Mientras las ondas de choque continuaban devastando el multiverso, Goten agitó la mano, invocando un portal dimensional. Sin dudarlo, lo atravesó, desapareciendo justo cuando la destrucción alcanzaba su punto máximo. Esta vez, su escape fue aleatorio. No había tiempo para elegir un destino con cuidado. Simplemente sobrevivir a las consecuencias fue una victoria en sí misma. Las ondas de choque de la colisión provocaron el colapso de incontables universos y espacios dimensionales. Zeno, Salama, los dioses de la destrucción y los ángeles, todos fueron aniquilados en el cataclismo. Mientras tanto, en el vacío dimensional, Goten no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Lo siento de verdad por todos en esta línea temporal, murmuró, mirando al vacío infinito. Nunca quise arrastrarlos a esto.
Pero para eliminar por completo a Zeno y Salama, esta era la única manera. Haré todo lo posible para encontrar la manera de restaurarlos a todos. Con el corazón apesadumbrado, Goten desapareció una vez más, reapareciendo en otra línea temporal paralela, una que no había sido afectada por la destrucción. Esto es la Tierra en el séptimo universo, murmuró Goten, observando su entorno. Esa sensación familiar debe haberme traído hasta aquí. Al concentrarse, sintió la presencia de Zeno y el gran sacerdote en esta línea temporal. Interesante. ¿Qué traman esos dos en este mundo?, se preguntó Goten en voz alta. También podía sentir las señales energéticas de Goku, Vegeta y los dioses de la destrucción. Parece que se está desarrollando otro drama, dijo Goten con una leve sonrisa. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al sentir la preocupación. No tenía ni idea de qué había sido de la línea temporal de Dragon Ball GT. Su esposa Videl, su hijo Zen y todos sus seres queridos estaban allí. Necesitaba encontrar la manera de regresar. ¡Rápido! N/T, Gosen suena horrible, me quedo con Zen. Sin embargo, cuando Goten intentó invocar un portal dimensional, no sucedió nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no puedo invocar el portal?, murmuró, con el rostro ensombrecido. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo se supone que voy a regresar ahora? El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que su habilidad de teletransportación dimensional había desaparecido. El mismo poder que le permitía atravesar líneas temporales a voluntad se había desvanecido. Desesperado, Goten revisó sus otras habilidades. Para su alivio, su fuerza y su poder permanecieron intactos. Al menos mi fuerza no ha disminuido, dijo, intentando tranquilizarse. Incluso en esta línea temporal, sigo siendo invencible. Solo tendré que quedarme aquí por ahora y encontrar la manera de regresar. Goten respiró hondo, tranquilizándose. Al ser una línea temporal de Dragon Ball, probablemente contuviera Super Dragon Balls. Si las encontraba, quizás podría desear regresar a la línea temporal de Dragon Ball GT. Primero lo primero, dijo Goten, con una determinación cada vez mayor. Necesito localizar las Super Dragon Balls. Si puedo pedirle un deseo a Super Senron, quizá pueda volver a casa. Capítulo 201. Una línea temporal similar a Dragon Ball, pero completamente diferente. Tras aceptar su situación, Goten comenzó a buscar las señales energéticas de Goku y Vegeta. No tardó mucho en sentir a todos en la Tierra, Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan y los demás. Incluso las señales de energía más tenues, como las de humanos comunes como Chi-Chi y Bulma, eran claras para él. Con un destello de movimiento, Goten apareció sobre un enorme crucero donde estaba reunido el grupo. En cuanto llegó, Goku, Vegeta y los demás sintieron su presencia de inmediato. Kakaroto, ¿qué pasa?, preguntó Vegeta, con una expresión de sorpresa. Ese tipo es un Saiyajin. Y se parece a ese mocoso, Goten. Los ojos de Vegeta se fijaron en la cola que rodeaba la cintura de Goten, una clara señal de su ascendencia Saiyajin. En este universo, solo los Saiyajin tenían cola, lo que la convertía en un identificador inconfundible. Tienes razón, dijo Goku, rascándose la cabeza. Se parece mucho a Goten. Y su energía también se siente muy similar. Quizás sea un Goten de otra línea temporal. El tono de Goku era casual, pero su curiosidad era evidente. El joven frente a ellos tenía la misma energía que Goten, pero algo en él se sentía diferente. Goten, mira a ese tipo. ¿Por qué se parece tanto a ti?, exclamó Trunks, señalando al recién llegado. El parecido era asombroso. La única diferencia notable era que el Goten que tenían frente a ellos parecía un poco mayor y más maduro, mientras que el que conocían aún era un adolescente. Qué raro, dijo el joven Goten, rascándose la cabeza. Podría ser yo de otra línea temporal o algo así. Se rió, pero la idea no era descabellada. Después de todo, los Saiyajin solían compartir rasgos similares, y las líneas temporales alternativas no eran precisamente insólitas. No, intervino Piccolo con voz seria. Aunque se parezca a Goten, su comportamiento es completamente diferente. Ese tipo se siente increíblemente poderoso. Mucho más que cualquier versión de Goten que haya percibido. Las palabras de Piccolo tenían peso. La apariencia del recién llegado podría haber sido idéntica a la de Goten, pero su aura estaba en un nivel completamente diferente. Goten, mientras tanto, observaba al grupo con atención. Las personas en esta línea temporal le resultaban familiares, pero sutilmente diferentes. Goku y Vegeta parecían un poco mayores, mientras que Trunks y el joven Goten se habían convertido en adolescentes. Gohan también era diferente,
no estaba en su forma de erudito, sino que mantenía la apariencia de Gohan místico. Esta línea temporal es similar al universo de Dragon Ball Super, pero no es lo mismo, pensó Goten. Hay demasiadas diferencias. Al observar la escena, Goten se dio cuenta de que este mundo era una variante única, un reflejo del universo de Dragon Ball que conocía, pero con diferencias clave. En ese momento, Bulma y Chi-Chi notaron a Goten cerca. Chi-Chi, en particular, sintió una inexplicable familiaridad al verlo. Chi-Chi, ese joven se parece a Goten, exclamó Bulma, despertando su curiosidad. ¿Será el hermano gemelo de Goten o algo así? Aparte de su comportamiento y peinado ligeramente diferentes, el parecido era asombroso. ¿De qué hablas, Bulma?, respondió Chi-Chi con un dejo de fastidio en la voz. Solo di a luz a un Goten. Es imposible que tenga un hermano gemelo. A pesar de sus palabras, la atención de todos estaba fija en Goten, con miradas llenas de curiosidad e intriga. El escrutinio hizo que Goten se sintiera un poco cohibido. En ese momento, Goku y Vegeta dieron un paso al frente. Oye, disculpa, ¿eres Goten?, preguntó Goku directamente, con un tono amable pero inquisitivo. Su instinto le decía que el joven frente a ellos era Goten. La energía y el aura familiares eran inconfundibles. Sí, soy Son Goten de otra línea temporal, respondió Goten sin dudarlo. No tenía sentido ocultarlo. Además, intentar justificar su presencia solo traería más complicaciones. Lo sabía, dijo Goku, sonriendo con orgullo. Te dije que mis instintos estaban en lo cierto, Vegeta. TSH, de verdad es algo para presumir, murmuró Vegeta, poniendo los ojos en blanco. Incluso después de todos estos años, la infantilidad de Goku nunca dejaba de molestarlo. Así que sí es Goten, murmuraron los demás, con expresiones que mezclaban sorpresa y fascinación. La idea de otro Goten de una línea temporal diferente era a la vez intrigante y desconcertante. Goten, debo decir que ese tipo se ve más genial que tú. Y también se siente mucho más fuerte, bromeó Trunks, empujando al joven Goten que estaba a su lado. El Goten mayor parecía más maduro y tenía una confianza que le faltaba a la versión más joven. Goten, dijo Goku, con la curiosidad reavivada. ¿Qué te trae a esta línea temporal? ¿Pasó algo en tu mundo? ¿Estás aquí para pedir ayuda? La mente de Goku se dirigió de inmediato al momento en que Trunks viajó desde el futuro para buscar su ayuda. Supuso que la situación de Goten podría ser similar. Bueno, no te equivocas del todo, admitió Goten con una leve sonrisa. Vine aquí a refugiarme, en cierto modo. No puedo regresar a mi propia línea temporal en este momento. Si pudiera regresar a la línea temporal de GT, no se quedaría aquí. Pero por ahora, esta era su única opción. Ya veo, dijo Goku, con creciente entusiasmo. Puedo sentir lo fuerte que eres. Si ni siquiera tú pudiste con lo que está pasando en tu línea temporal, debe ser algo serio. ¡Qué emocionante! El entusiasmo de Goku era palpable. En su mundo, él y Vegeta estaban entre los seres vivos más fuertes, y encontrar un oponente digno era raro. La idea de un enemigo poderoso fue suficiente para emocionarle. Mientras Goten observaba al grupo, notó algo inusual. Tanto Goku como Vegeta en esta línea temporal tenían cola, un marcado contraste con la línea temporal de Dragon Ball Super y la línea temporal de GT con la que estaba familiarizado. En la línea temporal de GT, a Vegeta nunca le había vuelto a crecer la cola. Esta línea temporal es similar a las demás, pero claramente es diferente en algunos aspectos clave, pensó Goten. La presencia de colas en Goku y Vegeta era solo una de las muchas diferencias sutiles que diferenciaban a este mundo. Capítulo 202. El orgullo de Vegeta, noticias del Kaio-sama. Jaja, los oponentes a los que me he enfrentado son increíblemente fuertes, dijo Goten con una leve sonrisa al ver la expresión emocionada de Goku. En esta línea temporal, puede que no haya muchos que puedan igualarlos. Lo que decía era cierto. Si bien esta línea temporal también tenía su propio Seno y Gran Sacerdote, el Seno y Salama contra los que había luchado estaban en un nivel completamente diferente. Incluso si Seno y el Gran Sacerdote se enfrentaran a ellos, serían derrotados en un instante. Deja de bromear, espetó Vegeta con voz fría y arrogante. En esta línea temporal, no nos hemos encontrado con ningún oponente que no pudiéramos controlar. Y no sabes nada de nuestra fuerza. El orgullo de Vegeta estaba a la vista. Aunque reconocía que el joven frente a él era Goten, no podía aceptar la idea de que hubiera luchadores más fuertes que él y Goku. En su mente, eran la cima del poder en este universo. Ni siquiera el supremo Kaio-sama, quien afirmaba ser el más fuerte del universo, era rival para ellos. Tío Vegeta, quizás deberías hablar menos en el futuro, dijo Goten con ligereza,
con un tono tranquilo pero directo. Después de todo, podrías terminar avergonzándote con lo que dices. Las palabras de Goten desafiaron directamente el orgullo de Vegeta. En esta línea temporal, Goku y Vegeta podrían ser los seres más fuertes, pero Goten sabía más. Se había enfrentado a oponentes de un nivel muy superior al suyo. Incluso los dioses de la destrucción de esta línea temporal podrían vencerlos fácilmente. ¿Qué dijiste, mocoso?, gruñó Vegeta, apretando los puños. ¿Te atreves a llamarme rana en un pozo? Claramente no tienes idea de lo poderosos que somos. Si la tuvieras, no estarías diciendo esas tonterías. Vegeta se enfureció. No estaba acostumbrado a que lo trataran con condescendencia, y menos por alguien que parecía una versión más joven del hijo de Goku. Oye, Vegeta, cálmate. Intervino Goku, intentando calmar la tensión. Como dijiste, Goten quizá no sepa lo fuertes que somos ahora. Y quién sabe, puede que haya gente ahí fuera incluso más fuerte que nosotros. ¿Recuerdas a Majin Buu? Creíamos que éramos imparables tras derrotar a Cell, pero entonces apareció Buu y nos puso a prueba. Las palabras de Goku pretendían calmar el ego de Vegeta, pero solo parecieron irritarlo aún más. Cállate, Kakaroto. Ladró Vegeta. Aunque este niño sea tu hijo, no hay necesidad de defenderlo así. Majin Buu no era nada comparado con nosotros ahora. Y si hay alguien más fuerte ahí fuera, lo derrotaré en un instante. La confianza de Vegeta era inquebrantable, pero Goten no pudo evitar sonreír con sorna. Sabía mejor que nadie lo vasto que era el multiverso y cuántos seres poderosos existían más allá de su comprensión. Los demás intercambiaron miradas, acostumbrados al orgullo y la arrogancia de Vegeta. Simplemente era él. Goten se había acostumbrado a la arrogancia de Vegeta y decidió no involucrarse más. Después de todo, el orgullo de Vegeta solía llevarlo a ser humillado tarde o temprano. Esta vez probablemente no sería diferente. En ese momento, la voz del Kaiosama resonó repentinamente en la mente de Goku. Goku, ¿me oyes? La voz del Kaiosama era clara, y parecía que Vegeta y Gohan también la oían. Incluso Goten la captó, aunque mostró poco interés en lo que se decía. Kaiosama, ¿qué ocurre?, preguntó Goku, sorprendido. Hacía tiempo que el Kaiosama no lo contactaba directamente. La repentina comunicación despertó la curiosidad de Goku y lo puso un poco nervioso. Escuchen atentamente, Goku y Vegeta, la voz del Kaiosama sonó inusualmente seria. Lo que voy a decir es extremadamente importante. Cada palabra cuenta, así que presten atención. La gravedad en el tono del Kaiosama hizo que Goku y Vegeta arquearan las cejas. Kaiosama solía ser una figura desenfadada y divertida, por lo que su seriedad resultaba inquietante. Señalaba que algo grave estaba a punto de suceder. ¿Qué ocurre, Kaiosama? ¿Nos está poniendo nerviosos?, preguntó Goku, con curiosidad. ¿Había una nueva amenaza en el horizonte? ¿Era por eso que Kaiokai parecía tan asustado? Sí, viejo, dilo ya, intervino Vegeta con impaciencia. No me digas que hay alguien más fuerte que nosotros en este universo. De todas formas, no lo creeré. La arrogancia de Vegeta estaba a la vista de todos, un rasgo que heredaba de sus días en Dragon Ball Z. Era mucho más orgulloso que sus homólogos de Dragon Ball Super o GT. Pero como siempre, su exceso de confianza probablemente lo llevaría a una dura prueba de fuego. La voz de Kaiokai regresó, más aguda esta vez. Vegeta, deja tu arrogancia a un lado. El ser que voy a mencionar es mucho más fuerte que tú. No se parece a ningún oponente al que te hayas enfrentado. Un solo estornudo suyo podría enviarte volando hasta el borde del universo. Matarte sería tan fácil para él como mover un dedo. Las palabras de Kaiokai fueron una reprimenda directa al orgullo de Vegeta. Este ser pronto llegará a la Tierra. Cuando lo haga, no lo provoques. Sí, tontamente, decides luchar contra él, el planeta entero, y posiblemente la galaxia, podría ser destruido por tu estupidez. El rostro de Vegeta se contrajo de ira. TSH. Anciano, si sigues hablando así, iré y te daré una lección. El Kaiosama ignoró la amenaza de Vegeta y continuó hablando con Goku. Goku, el ser al que estás a punto de enfrentarte es el dios más poderoso de este universo, Lord Beerus, el dios de la destrucción. Su fuerza supera a cualquier cosa que hayas conocido. Incluso en tu máximo potencial, podría aniquilarte en un instante. El tono del Kaiosama era serio, sin lugar a dudas. Si valoras tu vida, y la de todos en la Tierra, no desafíes al señor Bills. Te lo advertí. Lo que hagas con esta información depende de ti. Dicho esto, la voz del Kaiosama se apagó, dejando al grupo en un silencio atónito.
Capítulo 203. ¿Dios de la destrucción Bills? Probablemente un dios débil como el Supremo Kai. Vegeta, parece que esto es serio, dijo Goku, con expresión seria. Nunca antes había escuchado al Kaio-sama hablar con tanta seriedad. Este, dios de la destrucción Bills, debe ser un ser increíblemente poderoso. Goku confiaba en el juicio del Kaio-sama. Si el usualmente desenfadado Kaio-sama estaba tan preocupado, la situación debía ser grave. Dios de la destrucción Bills, repitió Vegeta, con los brazos cruzados y su característica sonrisa burlona impresa en el rostro. Kakaroto, ¿alguna vez has oído ese nombre? Yo no. Suena a algún tipo de dios, pero si se parece en algo al Supremo Kai, probablemente solo sea otro debilucho. La arrogancia de Vegeta era evidente. Nunca había oído hablar de Beerus y asumió que el dios de la destrucción no era diferente del Supremo Kai, una figura que consideraba insignificante. ¿Qué pasa?, pensó Goten, observando la reacción de Vegeta. ¿Acaso Vegeta en esta línea temporal no sabe de Beerus? Parece que no reconoce el nombre en absoluto. En la línea temporal original de Dragon Ball Super, Vegeta se había encontrado con Beerus de niño y sentía un profundo miedo al dios de la destrucción. Incluso si no recordaba los detalles, el solo nombre le habría provocado cierta inquietud subconsciente. Pero aquí, Vegeta no mostró tal reacción. Esta línea temporal es completamente diferente a Dragon Ball Super, se dio cuenta Goten. Vegeta no recuerda en absoluto a Beerus. A pesar de las diferencias, Goten sintió una sensación de anticipación. Entre todos los dioses de la destrucción, Beerus era el único que no le desagradaba. De hecho, sentía gratitud hacia la deidad felina. Si no fuera porque Beerus y el Supremo Kaio-sama se sacrificaron para salvarlo, aún podría estar atrapado en el vacío, o peor aún, muerto a manos de Zeno y el gran sacerdote. ¿Cómo iba a saberlo, Vegeta?, respondió Goku, rascándose la cabeza. Eres el príncipe de todos los Saiyajin. Si nunca has oído hablar de Beerus, yo definitivamente no. El tono de Goku era casual, pero su curiosidad era evidente. Nunca se había encontrado con un ser conocido como el dios de la destrucción, y supuso que Beerus podría ser similar al Supremo Kaio-sama, un dios que, aunque respetado, no era particularmente fuerte. Después de todo, el Supremo Kaio-sama le tenía terror a Majin Buu, un enemigo al que Goku y Vegeta habían dominado fácilmente. Si Beerus se parecía en algo al Supremo Kaio-sama, no había nada de qué preocuparse. El grupo desestimó rápidamente la advertencia del rey Kaio-sama y regresó a las festividades. Milk se acercó a Goten, despertada su curiosidad por el joven que se parecía tanto a su hijo. Entonces, ¿de verdad eres Goten de otra línea temporal?, preguntó, con un tono que mezclaba calidez y preocupación. Goten asintió, sintiendo una extraña sensación de consuelo en su presencia. A pesar de estar en una línea temporal diferente, el vínculo entre madre e hijo se sentía igual de fuerte. Mientras la fiesta continuaba, Goten no pudo evitar pensar en su propia línea temporal. Extrañaba a su esposa Videl, a su hijo Zen y la vida que había construido en el universo de Dragon Ball GT. La explosión dimensional lo había separado de todo lo que amaba, y estaba decidido a encontrar la manera de regresar. Pero por ahora, su habilidad de portal dimensional era inutilizable. Estaba atrapado en esta línea temporal, al menos hasta que pudiera encontrar una solución. Justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, el sonido de una corriente de aire atrajo la atención de todos. Dos figuras aparecieron ante Goku y Vegeta, el Supremo Kaio-sama y Kibito. Señor Supremo Kaio-sama, lo lograron. Lo saludó Goku con cariño. No esperaba que vinieran a la fiesta de cumpleaños de Bulma. Pero las expresiones del Supremo Kaio-sama y Kibito eran todo menos festivas. Sus rostros eran severos, sus ojos llenos de urgencia. Goku, Vegeta, no estamos aquí para celebrar el cumpleaños de Bulma, dijo el Supremo Kaio con tono serio y urgente. Vinimos a la Tierra por algo mucho más importante. La seriedad en la voz del Supremo Kaio era inconfundible. Lo que fuera que estuviera a punto de decir pesaba sobre el universo mismo. Un paso en falso, y las consecuencias podrían ser catastróficas. ¿Algo importante?, preguntó Goku, ladeando la cabeza confundido. ¿Qué pasa? ¿No se había vuelto bueno Majin Buu ya? Vegeta, de pie cerca, parecía tener una idea de lo que el Supremo Kaio estaba a punto de decir. Supuso que era la misma advertencia que el Rey Kaio había dado antes. Pero Vegeta la descartó de plano. En su mente, ningún ser en el universo podía rivalizar con él y Goku. Goku, no se trata de Majin Buu, respondió el Supremo Kaio, con el rostro ensombrecido. Creo que el Rey Kaio ya mencionó a Lord Beerus, el dios de la destrucción. Ah, sí, el Kaio-sama dijo algo al respecto,
dijo Goku, rascándose la cabeza. Pero Vegeta y yo pensamos que Beerus probablemente era solo otro dios, como tú, Kaio-sama Supremo. Nada de qué preocuparse, ¿verdad? El tono de Goku era casual, casi desdeñoso. Para él y Vegeta, Kaio-sama Supremo era una figura respetada, pero no particularmente fuerte. Si Beerus era similar, no había razón para preocuparse. Estás completamente equivocado, Goku, dijo Kaio-sama Supremo con voz aguda y urgente. El Kaio-sama no se parece en nada a nosotros, Kaio-sama Supremo. Es el dios de la destrucción, encargado de mantener el equilibrio aniquilando universos enteros. Su poder es de un nivel completamente diferente. Puede borrar el universo con un solo pensamiento. Comparados con él, nosotros, Kaio-sama Supremo, somos completamente insignificantes. Las palabras del Kaio-sama Supremo pretendían sorprender a Goku y Vegeta para que comprendieran la gravedad de la situación. Pero Vegeta, como siempre, no se impresionó. Deja ya de hacer teatro, se burló Vegeta, cruzándose de brazos. ¿Y qué si es más fuerte que tú? Kakaroto y yo ya somos mucho más fuertes. ¿Y destruir un universo? Podríamos hacerlo también si quisiéramos. Simplemente elegimos no hacerlo. La arrogancia de Vegeta era exasperante. Se negaba a creer que algún ser pudiera superarlos a él y a Goku. Vegeta, está siendo increíblemente tonto. Espetó el Supremo Kai, agotando su paciencia. Sí, tú y Goku son fuertes, pero destruir un universo por la fuerza bruta no es nada comparado con lo que Beerus puede hacer. Posee el poder de la destrucción misma. Un solo movimiento de su dedo, y el universo deja de existir. ¿De verdad crees que puedes compararte con eso? La frustración del Supremo Kai era palpable. Sabía que Goku y Vegeta eran poderosos, pero su exceso de confianza lo cegaba ante la verdad. Oye, cuida lo que dices, gruñó Vegeta, entrecerrando los ojos. Si me vuelves a llamar estúpido, haré que te arrepientas. El Supremo Kaio se estremeció levemente. Sabía que Vegeta no fanfarroneaba. El príncipe Saiyajin tenía el poder para respaldar sus amenazas. Bueno, calmémonos, intervino Goku, interponiéndose entre ellos. Vegeta, está siendo un poco duro. Y, Supremo Kaio, entiendo que estés preocupado, pero no te estreses demasiado. No importa lo fuerte que sea ese tipo Bills, Vegeta y yo podemos con él. El intento de Goku de mediar no alivió la frustración del Supremo Kaio. Este suspiró, dándose cuenta de que razonar con Goku y Vegeta era como hablarle a un muro. Si el antepasado no le había pedido que se lo dijera, no quería hablar con Vegeta en absoluto. Capítulo 204. Vegeta detestable. Vegeta en esta línea temporal parece aún más arrogante e ignorante que en cualquier otra, pensó Goten mientras observaba al príncipe Saiyajin. Ni siquiera se toma en serio a Lord Beerus. Parece que pronto veré un buen drama. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.